La bestia desconocida. Me llamo Ramón Herrera. Fui cabo en el ejército mexicano durante 10 años. Serví en diferentes regiones, pero nada me preparó para lo que viví en la profundidad de la selva. Esto es un testimonio real de un evento que me ha quitado el sueño hasta el día de hoy. Todo comenzó en una misión de reconocimiento en la selva Lacandona, Chiapas. Éramos un pelotón de 8 soldados enviados para investigar reportes de actividad delictiva en la zona fronteriza. Nuestro comandante, el teniente Martínez, nos había advertido que tal vez nos encontraríamos con narcotraficantes armados o taladores ilegales. Íbamos equipados con nuestros fusiles FX-05, machetes para abrirnos paso entre la maleza densa, y provisiones para varios días. La humedad era sofocante. A cada paso sentíamos el lodo pegándose a las botas, y escuchábamos el zumbido constante de insectos alrededor. La jungla estaba viva con sonidos, aves lejanas, el croar de ranas, ramas quebrándose a lo lejos. Sin embargo, una sensación extraña nos seguía desde que nos internamos en ese mar verde, como si algo nos observara. El primer día avanzamos sin novedad, más que hallazgos típicos de la selva, huellas de tapir, guacamayas sobrevolando. Incluso vimos a lo lejos un grupo de monos aulladores que nos gritaron desde las copas. Montamos campamento al caer la noche cerca de un arroyo para tener agua a mano. Encendimos una fogata pequeña, lo suficiente para cocinar algo de arroz y calentar café, pero manteniendo perfil bajo para no delatar nuestra posición a posibles hostiles humanos. La oscuridad en la selva es absoluta. Fuera del círculo de luz de nuestra fogata no se veía nada. Apenas las luciérnagas y los ojos rojos de los caimanes en el agua reflejando la flama. Esa primera noche transcurrió tranquila hasta casi la medianoche, cuando un grito aterrador cortó el silencio. Todos nos pusimos en alerta, empuñando nuestras armas. El sonido fue escalofriante, un alarido profundo que nunca había escuchado. No era un jaguar, el jaguar ruge de forma más gutural y corta. Esto fue un chillido prolongado, lleno de agonía o furia, que resonó entre los árboles. Nos miramos unos a otros con inquietud. El soldado Pérez, nuestro rastreador, susurró que quizás sería un tecolote o algún animal nocturno. Pero yo vi en sus ojos que ni él se creía esa explicación. A la mañana siguiente inspeccionamos los alrededores. A unos 100 metros del campamento, encontramos huellas extrañas en el barro. Parecían de un felino grande, más grandes que la mano de un hombre, con 4 dedos marcados y garras largas. Un jaguar, supusimos, aunque Pérez señaló que eran demasiado grandes incluso para un jaguar adulto. Además, encontramos marcas de arañazos en la corteza de un árbol cercano, a una altura de 2 metros. Nos inquietó, pero seguimos la marcha. Después de todo, nuestra misión principal era localizar cualquier campamento ilícito de personas. El segundo día de patrulla avanzamos más profundo. La vegetación se cerraba. Era difícil avanzar sin machete. La brújula a ratos se volvía loca por depósitos de mineral en el suelo, así que Martínez dependía del GPS militar que traía. Cerca del mediodía, hallamos algo perturbador en un claro pequeño. Entre helechos aplastados, yacía el cadáver de un venado, o lo que quedaba de él. Estaba destrozado, como si algo lo hubiera despedazado con una fuerza tremenda. No era como las mordidas limpias de un jaguar alimentándose. Aquello parecía más bien rabia. Las costillas expuestas, la cabeza a metros del cuerpo. Algunos soldados hicieron muecas de asco. Yo sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿Qué podría hacer eso? Un puma difícilmente, un jaguar tal vez si estaba desesperado. Pero arrancarle la cabeza a un venado de esa forma. Martínez ordenó tener los ojos bien abiertos. Fuera quien fuera el responsable, podía estar cerca. Continuamos con mayor cautela, en formación más cerrada. El silencio entre nosotros era sepulcral, solo roto por los ruidos de la selva y nuestros pasos sobre la hojarasca. Esa tarde Pérez, que iba al frente, levantó la mano indicándonos alto. Nos señaló un punto en el suelo, más huellas. Seguían un rastro que se desviaba de nuestro rumbo, hacia el noroeste. Debatimos brevemente. Seguir la misión original de buscar humanos, o investigar aquello. Martínez decidió que si había un animal potencialmente peligroso, debíamos saberlo para no ser sorprendidos. Así que seguimos ese rastro. El rastro nos llevó a terreno más quebrado, con rocas y cuevas pequeñas. La selva olía a humedad y a algo más. A podrido. Ese hedor inconfundible de carne descompuesta. Con cautela, seguimos el olor hasta un conjunto de rocas cubiertas de musgo. Detrás de una de ellas, descubrimos una escena macabra, los restos de varios animales juntos, en diversas etapas de descomposición. Había huesos de mono, restos de aves,
y otro venado medio enterrado entre hojas. Parecía un depósito de comida. Los soldados nos miramos consternados. Un jaguar suele arrastrar presas a un solo sitio, cierto, pero tantas y tan variadas. Además, notamos algo más extraño. Entre los restos vimos tela desgarrada como de ropa. Y un pedazo de bota humana. Se lo mostramos al teniente. Quizá algún campesino o un delincuente había caído presa del animal. Esto convertía al depredador en un devorador de hombres potencial, lo cual es inusual y muy peligroso. Al caer la tarde del segundo día, decidimos montar campamento anticipadamente, antes de que oscureciera, porque sentíamos que merodeaba cerca. Escogimos una zona relativamente abierta, respaldada contra un farallón de roca, para cubrir la retaguardia. Colocamos sensores de movimiento en los árboles circundantes, una práctica estándar cuando sospechamos de la presencia enemiga, aunque esta vez, nuestro enemigo no era convencional. Prendimos un fuego un poco más grande que la noche anterior, esperando que ahuyentara a los animales. Estábamos cenando en silencio, solo se escuchaba el crepitar del fuego, cuando uno de los sensores soltó un pitido. Todos brincamos en reflejo, tomando las armas. El sensor apuntaba al lado opuesto del farallón, hacia la vegetación densa. Apagamos rápidamente la fogata pateando la tierra sobre ella, quedándonos apenas con las luces rojas de nuestras linternas tácticas filtrándose entre los dedos, para no delatar la posición. Martínez nos indicó con señas que nos dispersáramos formando un semicírculo frente a roca, cubriendo sectores. Podía ser un tepezcuintle pasando, pensamos, pero tras lo visto, no íbamos a arriesgarnos. Pasaron unos minutos en silencio. Mi respiración se me antojaba demasiado ruidosa. De pronto, otro grito, el mismo de la noche anterior, resonó tan cerca, que sentí los huesos vibrar. Pérez maldijo en voz baja. El soldado González, que estaba a mi derecha, susurró que vio algo moverse entre la maleza, a unos 30 metros. Apuntamos nuestros rifles hacia allí. Yo entrecerré los ojos intentando ver mejor entre las sombras. Y entonces, dos puntos amarillos asomaron entre la oscuridad. Eran ojos reflejando la poca luz. Un animal nos observaba. ¡Alto! ¡No disparen todavía!, ordenó Martínez en voz baja, temiendo quizá que fuera otra cosa, tal vez algún civil perdido. Él tomó un altavoz y en un tono firme habló. «Fuera quien seas, identifícate». Como respuesta solo obtuvimos un gruñido bajo, profundo, que erizó cada vello de mi cuerpo. Esos ojos no parpadearon. Martínez repitió la orden en español, y luego incluso en maya por si era algún indígena local. Él sabía algunas frases. Nada, silencio. De pronto, las hojas se agitaron, y la cosa salió disparada hacia nosotros en 4 patas con velocidad asombrosa. «Ahí viene», gritó alguien, y abrieron fuego. El estruendo de los FX-05 iluminó con fogonazos las siluetas. En esos destellos vi algo que me heló. La criatura era grande, musculosa, de pelaje oscuro con manchas difusas. Sí, era un felino enorme, quizá un jaguar. Pero era muchísimo más grande de lo normal. Su cabeza llegaba fácilmente al pecho de un hombre, aunque corría agazapado. Sus ojos brillaron, y vi sus colmillos al abrir fauces. Saltó zigzagueando, y a pesar de nuestros disparos, alcanzó a González. Lo embistió con tal fuerza, que ambos fueron a dar contra el suelo. Escuché el grito de González cuando los colmillos le perforaron el hombro. Apunté con manos temblorosas tratando de no darle a mi compañero. Otros 2 soldados también dudaban por miedo a herir a González. Pérez, sin embargo, dio un paso al frente, y descargó una ráfaga corta. Un quejido animal indicó que al menos alguna bala impactó. La bestia soltó a González y con un movimiento veloz, se internó de nuevo en la espesura, antes de que pudiéramos acorralarla. Todo quedó en silencio salvo por los gemidos de dolor de González y nuestro propio agitado aliento. Nos acercamos a auxiliar a González. Tenía el hombro destrozado, las garras le habían lacerado carne y uniforme. Le dimos primeros auxilios, vendando como pudimos, y administrando analgésico. Él repetía entre dientes. «¿Qué chingados fue eso? ¿Qué fue eso?». Nadie tenía respuesta. Recogimos casquillos, y evaluamos el perímetro. Encontramos rastros de sangre que se alejaban zigzagueando en la oscuridad. Le había dolido entonces. Martínez decidió que lo mejor sería aguantar en posición hasta el amanecer, en lugar de perseguir la herida en la noche, lo cual sería suicida. Hicimos guardias dobles el resto de la noche, con los nervios destrozados, saltando a cada crujido de rama. La criatura no volvió a aparecer en esas horas, aunque juraría que escuché leves gruñidos lejanos, como acechando. Al amanecer del tercer día, con la tenue luz filtrándose,
Seguimos el rastro de sangre con mucha precaución. Nos llevaba colina arriba, hacia un área con rocas. Finalmente llegamos a la entrada de lo que parecía una cueva oculta entre raíces y matorrales. El hedor a podredumbre era fuerte. Mi corazón latía con furia. Aquello parecía la guarida del monstruo. Martínez nos indicó que entraríamos, así que preparamos las linternas y armas. Dejamos a González afuera con otro soldado cuidándolo. No podía pelear con esa herida. Penetramos la cueva, agachados por lo estrecho del acceso. Dentro se ensanchaba un poco. Las paredes de piedra estaban arañadas con surcos profundos. El suelo estaba cubierto de huesos secos. Sentí náuseas al pisar sin querer un cráneo de mono. Más adelante, vimos la silueta oscura acurrucada contra la pared del fondo. Era el animal. Estaba de costado, respirando con dificultad. Un hilo de sangre negra le goteaba de un costado. Nuestras balas le habían hecho daño, quizá perforado un pulmón. Nos acercamos apuntándole. Recuerdo los ojos del pobre bicho cuando alzó la cabeza y nos miró. Ya no eran feroces, sino de agonía. Era de hecho un jaguar, pero gigantesco. Nunca había visto uno de ese tamaño. Quizá un caso mutante, o simplemente un ejemplar extraordinario. De pelaje casi negro pero con manchas visibles a la luz de la linterna. Debía pesar más de 150 kilos, sus garras enormes. Tenía cicatrices por todo el lomo, signos de que había peleado con otros animales, tal vez por eso se había vuelto tan agresivo. El teniente Martínez, conmovido a pesar de todo, bajó un poco el arma. Ordenó que mantuviéramos la distancia. No queríamos rematarlo si no atacaba. Nuestra misión no era cazar animales. Sin embargo, en ese instante, el jaguar emitió un último estertor, y se lanzó de nuevo en un arranque desesperado. Se abalanzó hacia Ramírez, el soldado más cercano, derribándolo. Todos abrimos fuego instintivamente. Los disparos resonaron en la cueva cerrada, ensordeciéndonos momentáneamente. Vi a la bestia sacudida por los impactos, hasta que cayó al suelo pesadamente, a escasos centímetros de Ramírez, que gritaba y la empujaba con las botas para quitársela de encima. El jaguar quedó inerte. Los ecos de los disparos se desvanecieron, y solo quedó nuestra agitada respiración y maldiciones suaves. Nos miramos en silencio, rodeando el cuerpo enorme. Habíamos sobrevivido, pero a un costo. Salimos arrastrando el cuerpo para verlo con claridad con la luz del día. En la entrada, González se incorporó como pudo para ver. Sus ojos se abrieron enormemente al contemplar al animal muerto. Realmente nadie nos iba a creer lo grande que era. Tomamos fotos con la cámara de la unidad y con nuestros propios celulares, aunque luego nos prohibirían difundirlas. Esa tarde logramos establecer comunicación por radio satelital con el comando y pedimos evacuación adelantada debido a bajas. Llegó un helicóptero para llevarse a González a un hospital militar. Nosotros tuvimos que dar reporte de lo ocurrido. Nadie esperaba lo que contamos. Al principio pensaron que habíamos sido emboscados por narcotraficantes. Tuvimos que explicar que nuestro agresor fue un jaguar de tamaño fuera de lo común. El alto mando envió biólogos militares a recoger el cuerpo del felino. Nos dijeron que lo analizarían, buscando quizás si tenía alguna enfermedad o mutación. Se rumoreó que podría tratarse de un ejemplar anciano desplazado de su territorio y que por falta de presas comenzó a atacar todo lo que encontraba. Pero en voz baja, algunos compañeros susurraron teorías más extrañas. Que en la selva hay animales prehistóricos ocultos, o que era un nahual, un brujo transformado que habíamos matado. Yo no sé de eso. Lo único que sé es lo que vi, y lo que vi fue real. A día de hoy, cuando escucho ruidos en la noche, vuelvo a sentir ese escalofrío. Recuerdo los ojos amarillos entre la maleza y el grito que helaba la sangre. Muchos en el cuartel no creyeron totalmente nuestra historia, pensaron que exageramos, que debió ser un jaguar normal. Pero los que estuvimos allí, sabemos la verdad. En lo más remoto de la selva, la naturaleza guarda criaturas e historias que desafían lo que consideramos posible. Y algunos, como nosotros, cargaremos por siempre con esas cicatrices, físicas y mentales de habernos topado con la bestia desconocida. No volví a participar en una operación en la selva, sin pensar en aquel jaguar descomunal. De alguna forma, me hizo respetar aún más la naturaleza, pero también me dejó cicatrices psicológicas. A veces en la noche cierro los ojos, y me parece escuchar aquel gruñido profundo entre las sombras de mi habitación. Me recuerdo entonces que sobreviví por pura suerte, y por el apoyo de mis compañeros. Muchos años han pasado, pero este recuerdo sigue vivo, recordándome que en la selva, el hombre no siempre es el cazador. A veces, es la presa.
Lamentos en la oscuridad. Mi nombre es Carlos Guzmán, ex sargento del Ejército Mexicano. Durante años serví en unidades destacadas en regiones remotas, y creía haberlo visto todo. Pero lo que viví en 2018, durante una operación en la selva de Quintana Roo, me enseñó que hay cosas para las que nadie te prepara. Esta es mi historia, un testimonio que aún me eriza la piel. Nos encontrábamos desplegados cerca de la frontera con Belice, en una zona de selva espesa salpicada de antiguos cenotes y lagunas ocultas. Nuestra misión era sencilla en teoría: establecer un puesto de vigilancia temporal para interceptar el posible paso de contrabandistas. Éramos 6 soldados bajo mi mando, encargados de montar un campamento discreto y permanecer alerta durante varias noches. Nos internamos unos 20 kilómetros selva adentro desde la carretera más cercana, cargando equipo de radiocomunicación, víveres y armamento básico. Tras horas de machetear ramas y sortear pantanos pequeños, encontramos un claro elevado, no muy lejos de un arroyo, y decidimos que era un buen sitio para acampar. El primer día transcurrió sin contratiempos. Levantamos 2 tiendas de campaña camufladas, instalamos la antena de radio, y asigné turnos de guardia nocturna. Al caer la noche, la selva se sumió en una negrura total, apenas rota por la luz de la luna, que se filtraba en haces plateados entre el follaje. Los sonidos nocturnos empezaron: el canto rítmico de los grillos, el croar distante de ranas, y los aleteos ocasionales de murciélagos cazando insectos. Tomé el primer turno de guardia, de 22 horas a medianoche. Me senté con mi rifle al alcance, y una linterna a mano, escuchando la radio de campaña por si había alguna novedad del cuartel. A mi alrededor, los demás dormían en sus sacos, agotados por la caminata del día. Cerca de las 23:30, cuando el sopor empezaba a pesar en mis párpados, escuché algo que me espantó el sueño. De golpe, un llanto lejano. Era el sonido inconfundible de una mujer llorando, un lamento suave que provenía de la oscuridad de la selva. Me puse de pie de inmediato, alerta. Afiné el oído pensando que tal vez era un animal. Muchas veces, los sonidos de algunos animales pueden parecer humanos. Por ejemplo, he oído jaguares cuyo bramido suena casi como un grito humano. Pero esto era distinto. Parecía el llanto de una mujer, con sollozos y gemidos, que iba aumentando en intensidad por momentos, y luego se apagaba, para volver a escucharse más lejos. ¿Había alguien allí afuera? Lo primero que pensé es que podría tratarse de una trampa. Quizá algún grupo criminal usando la voz de una mujer para atraernos fuera del campamento. Desperté al soldado Reyes, que debía relevarme pronto, y le susurré: ¿escuchas eso? Reyes asintió con la cabeza, con los ojos bien abiertos por la sorpresa. Ambos permanecimos quietos, tratando de ubicar la dirección del llanto. Parecía venir desde el arroyo cercano, unos 100 metros al este. A esas alturas también Mendoza, otro de los muchachos, salió arrastrándose de su tienda preguntando qué pasaba. Le hice señal de silencio. El llanto cesó de repente. Solo la selva, ahora demasiado silenciosa. Noté que incluso los grillos se habían callado, como si ellos también temieran ese lamento. Tomé los binoculares de visión nocturna para explorar entre los árboles hacia el arroyo. Miré largo rato, barriendo lentamente. Nada fuera de lo común. Los tonos verdosos mostraban la arboleda, la corriente débil del agua. Pero entonces vislumbré algo. Una figura de pie cerca de la orilla. Se distinguía borrosa en la visión nocturna, como la silueta de una persona vestida de blanco. Ajusté el enfoque, con el corazón en un puño. Pero en ese instante la figura se movió, y salió de mi campo de visión, internándose entre los árboles. Sentí un escalofrío intenso. ¿Una mujer aquí, en medio de la nada, a medianoche? Reyes también miró con sus binoculares, pero ya no vio nada. Susurró: mi sargento, ¿será una local? ¿Una campesina perdida? No parecía lógico. No había poblados cercanos. El más próximo estaba a unos 15 kilómetros. ¿Qué haría una mujer sola en la selva a esa hora? Decidí que no podíamos ignorarlo. Si era alguien necesitando ayuda, nuestro deber era responder. Si era una trampa, debíamos confrontarla con cuidado. Desperté al resto en silencio y les expliqué. Castañeda, el más joven, se persignó en cuanto supo del llanto, murmurando: la Llorona, mi sargento. Dice mi abuela que se aparece cerca del agua. Le ordené mantener la calma. Independientemente de leyendas, algo real estaba ocurriendo, y había que investigarlo con cabeza fría. Formamos 2 binomios para buscar. Reyes y yo nos acercaríamos hacia el arroyo por el flanco norte, mientras Mendoza y Castañeda lo harían por el sur, avanzando con sigilo.
Los otros 2 soldados quedarían asegurando el campamento junto a la radio, por si se necesitaba pedir refuerzos. Caminamos en la oscuridad casi total, solo orientados por la memoria del terreno y una brújula. Preferimos no usar luces para no delatarnos. Cada paso crujía en la hojarasca. Tratábamos de no hacer ruido, pero en la quietud de la noche, cualquier ramita rota parecía un trueno en nuestros oídos. El llanto no se volvió a escuchar por un rato. Empezaba a preguntarme si nuestra mente nos había jugado una broma. Llegamos a la orilla del arroyo. El agua brillaba tenue reflejando estrellas y luna. El aire era más fresco allí, con un ligero olor a humedad y tierra mojada. Señalé a Reyes que revisara aguas abajo, mientras yo lo haría aguas arriba, manteniéndonos a unos metros de distancia entre nosotros. Mendoza y Castañeda se situarían al otro lado del arroyo, cubriendo la ribera contraria. Pasaron unos minutos. Nada. Solo la corriente suave y el croar ocasional de alguna rana. Empezamos a creer que fuese lo que fuese, ya no estaba. Fue entonces cuando desde más adelante en el arroyo, quizás unos 50 metros, volvió a resonar el lamento, esta vez más intenso y claramente humano. Era desgarrador, como de una persona sufriendo el dolor más grande del mundo. Primero se escuchó allí adelante, y luego, contra toda lógica, otro lamento respondió, pero ahora detrás de nosotros, hacia el lado opuesto. Era como si hubiera 2 personas, una río arriba y otra río abajo, llorando y llamándose mutuamente. Mi sangre se heló. Esto no tenía sentido. Nos giramos confundidos. ¿Cuántas personas había? Nos estaban rodeando. Reyes me lanzó una mirada nerviosa. Podía ver su pecho subiendo y bajando rápido por la respiración alterada. Tragué saliva y decidí enfocarme primero en el origen inicial, río arriba. Hicimos señas al otro binomio para que estuvieran alerta. Comenzamos a avanzar en pareja hacia donde se oyó el primer llanto. Con cada paso el corazón me latía con más fuerza. El llanto había cesado de nuevo, dejando solo un eco en mi memoria. Llegamos a un punto donde el arroyo formaba una pequeña laguna o remanso. Había muchas ramas bajas y plantas acuáticas. Olía a agua estancada y a lodo. De pronto, Reyes susurró: «Ahí, mire», y señaló hacia un grupo de juncos cerca de la orilla. Allí estaba la figura blanca. Parecía una mujer, de espaldas a nosotros, parada en el agua hasta los tobillos. Llevaba un vestido blanco largo, anticuado, manchado de lodo en el ruedo. Tenía el cabello negro y largo, empapado, cubriéndole la cara mientras miraba hacia abajo. Sentí un nudo en la garganta. No se movía, solo estaba ahí, con la cabeza gacha, los hombros temblando levemente, como si sollozara en silencio. El ambiente a su alrededor se sentía pesado, cargado de una tristeza indescriptible. Tomé valor y hablé en voz alta pero suave. «Señora, ¿se encuentra bien? Somos del ejército, venimos a ayudar». La figura dejó de temblar. El llanto cesó de inmediato. Lentamente aquella mujer volteó la cabeza hacia nosotros. Apenas pude distinguir su rostro porque la noche era cerrada, y ella estaba a contraluz de la poca luna reflejada en el agua. Le repetí: «¿Necesita ayuda? ¿Está usted sola?». Mi voz sonó más frágil de lo que hubiera querido. Ella entonces emitió un gemido largo, casi un quejido animal, y comenzó a salir del agua, caminando hacia la orilla donde nos encontrábamos, pero con la cabeza ladeada, como si su cuello no pudiera sostenerla bien. Reyes dio un paso atrás instintivamente. Yo también sentí el impulso de retroceder. Algo en mi instinto gritaba peligro, pero me quedé firme un momento más. La mujer llegó a tierra firme. La distancia entre nosotros sería de unos 10 metros. Noté que sus pies iban descalzos, dejando huellas oscuras de agua en la tierra. Le repetí que veníamos a ayudar. Ella dejó de avanzar. Alzó la cabeza un poco más, y entonces, la luz tenue, reveló su rostro, o lo que debía ser su rostro. Estaba parcialmente cubierto de cabello y mugre. La piel extremadamente pálida, casi gris. Sus ojos me paralizaron. 2 orbes hundidos, completamente negros, que no reflejaban la luz, como pozos vacíos. Parecían mirar a través de mí. En ese instante, Reyes gritó aterrorizado: «¿Qué chingados?», y apuntó su rifle hacia ella con manos temblorosas. Yo levanté mi mano para calmarlo, pero la figura abrió la boca de repente, desencajándola en un ángulo antinatural, y de allí salió un alarido que no olvidaré jamás. Era un grito agudo, penetrante, que sonó a la vez como llanto y rabia. Sentí que me reventaba los oídos. Solté la linterna para taparme instintivamente. El estruendo fue tan intenso, que algunas aves cercanas levantaron vuelo de los árboles con escándalo.
La mujer, o eso se giró con movimientos espasmódicos, y salió corriendo selva adentro, con una velocidad inhumana, perdiéndose entre la vegetación, en dirección opuesta al arroyo. Apenas si pudimos reaccionar. Reyes disparó un par de tiros en su dirección, quizá por reflejo, pero ya no había nada visible entre los matorrales. Nos quedamos allí petrificados unos segundos, con el corazón desbocado. El eco del alarido pareció quedar vibrando entre los árboles. Entonces escuchamos a la distancia a Mendoza, del otro lado del arroyo, gritar nuestros nombres preguntando si estábamos bien. Le respondí que sí, que habíamos visto a alguien. Nos apresuramos a reunirnos con ellos, cruzando el arroyo sin cuidado de mojarnos. El agua fría en las botas me devolvió un poco la sensación de realidad. Mendoza y Castañeda estaban pálidos y con los ojos abiertos como platos. Nos contaron que mientras nosotros estábamos con la mujer, otra figura había aparecido brevemente cerca de ellos en la orilla contraria, pero que al escuchar los disparos había desaparecido también. ¿Otra mujer? No supieron decir. Vieron una silueta moviéndose entre la bruma del agua, pero no se acercó a ellos como la que nosotros vimos. Regresamos al campamento rápidamente, prácticamente corriendo juntos y alumbrando con linternas a todos lados. Sentía el cuello tenso, como si en cualquier momento algo fuera a asaltarnos por la espalda. Por radio reporté al puesto de mando que habíamos encontrado a una civil en la selva que actuó de forma errática y huyó, y solicité instrucciones. Nos ordenaron que, de considerar lo necesario, replegáramos el campamento al amanecer. Todos estuvimos de acuerdo en que no queríamos pasar otra noche ahí. En cuanto clareó un poco el cielo a eso de las 5 de la mañana, recogimos nuestras cosas apresuradamente, con cada ruido de la maleza haciéndonos voltear nerviosos. Antes de partir, quise echar un último vistazo al sitio donde vimos a aquella mujer, para buscar evidencia de que fue real, y no una pesadilla colectiva. Reyes insistió en acompañarme. Supongo que no quería quedarse solo con su mente. Llegamos a la orilla de la laguna con la primera luz del alba. Todo parecía tranquilo. Una ligera neblina matutina se alzaba sobre el agua inmóvil. Busqué huellas, donde la mujer estuvo de pie. Encontré algunas marcas de pies descalzos en el lodo, del tamaño aproximado de una persona adulta. Se dirigían hacia el monte, justo por donde aquella cosa escapó. La señalé a Reyes, y vi que se estremecía al confirmarlo. No había sido nuestra imaginación. Alguien, o algo estuvo realmente allí. Decidimos seguirlas unos metros tierra adentro. Avanzamos con cautela, agachando las ramas. Pero tras unos 20 pasos, las huellas simplemente terminaban. El terreno se volvía rocoso y cubierto de hojas secas, y no había más rastros, como si la mujer se hubiera desvanecido en el aire al llegar allí. Esa constatación me puso la piel de gallina. ¿Dónde pudo haber ido tan rápido? También hallé algo flotando en un borde del remanso, entre unas cañas. Un trozo de tela blanca enganchado en una rama. Lo saqué con cuidado. Era un retazo del vestido, empapado, de tela vieja y desgarrada. Me lo guardé en la bolsa impermeable para entregarlo como evidencia. Aún lo conservo, de hecho, escondido entre mis cosas, pues no estoy seguro de qué hacer con él. A veces lo saco y lo miro, preguntándome si perteneció a una persona real, o a algo que desafía toda lógica. Regresamos con los demás, y emprendimos el camino de vuelta, deseando salir de esa selva lo antes posible. Durante la caminata de regreso, casi no hablamos. Castañeda iba rezando en voz baja un rosario. Nadie lo calló, todos respetamos su oración. Creo que a su modo expresaba el miedo colectivo que sentíamos. Mientras más nos alejábamos, más aliviado me sentía, aunque no pude sacudirme la sensación de que algo o alguien nos observaba entre la maleza, despidiéndonos quizás. Al llegar a la base temporal en la carretera, informé detalladamente a mi superior. Oficialmente asentaron que nos encontramos con posibles civiles realizando actividades de distracción, y que probablemente se trató de un intento de emboscada fallido para sacarnos de posición. Nos recomendaron no sensacionalizar el asunto, ni ahondar en elementos sobrenaturales. Sin embargo, entre nosotros, en las conversaciones privadas, la palabra «La Llorona» salió más de una vez. Algunos, intentando bromear para espantar el miedo, decían que seguro habíamos asustado a alguna pobre mujer loca. Otros, en voz baja, sostenían que habíamos presenciado algo del otro mundo. Un veterano de la zona nos comentó: «Ah, sí, por estos rumbos dicen que la Xtabay se aparece a los hombres incautos», refiriéndose a un espíritu femenino de la selva, en la mitología maya, que atrae a la gente con sus lamentos. Yo no soy hombre de supersticiones, siempre busco la explicación lógica.
Pero, ¿cómo explicar lo que vimos? Dos personas apareciendo y desapareciendo en coordinación, en medio de la nada, con ese aspecto cadavérico y ese grito antinatural. Ninguna banda criminal haría algo tan elaborado sin concretar un ataque real. Y si eran personas de carne y hueso, ¿cómo se esfumaron así? Hasta el día de hoy, cuando escucho a alguien llorar, se me eriza la piel recordando aquella noche. No sé qué era aquello, si un espectro, una mujer extraviada con alguna enfermedad mental, o alguna treta extraña que nunca comprendimos. Solo sé que nunca había sentido un terror tan primitivo e inexplicable. La selva guarda secretos oscuros y antiguos. A veces, en las noches calladas, pareciera que las leyendas caminan entre los árboles. Nosotros fuimos testigos de algo que escapa a nuestro entendimiento, y aunque sigo buscando razones, en el fondo de mi alma temo haber encontrado a la verdadera llorona de la selva. Desde ese incidente, siempre advierto a mis hombres: si alguna vez escuchan un lamento en la oscuridad durante una guardia, piénsenlo 2 veces antes de seguirlo. Podría ser alguien que necesita ayuda, o podría ser algo que nos llama desde las sombras con intenciones siniestras. En lo profundo de la noche selvática, nunca se está completamente solo, y hay voces que es mejor no responder. El pueblo olvidado. Soy el subteniente Raúl Vargas del Ejército Mexicano, y lo que viví hace algunos años en un rincón remoto de la selva aún me atormenta. Ocurrió en 2015, durante una operación de patrullaje en la región de la Selva Lacandona, Chiapas. Nuestro destacamento, compuesto por 12 elementos, tenía la tarea de recorrer áreas limítrofes en busca de pistas de tráfico ilegal de armas. Era una misión rutinaria en papel, pero terminamos descubriendo algo que ninguno esperaba. Tras 2 días de marcha por senderos apenas trazados, con calor sofocante y la cacofonía de insectos como música constante, llegamos a un valle fluvial oculto entre montañas. Allí, sorprendentemente, divisamos un poblado del cual no teníamos registro en los mapas ni en la información previa. Eran una docena de chozas de madera con techos de lámina oxidada, dispuestas en torno a un camino de tierra. Desde la distancia parecía abandonado. Ninguna columna de humo, ningún movimiento visible, ni siquiera gallinas correteando, solo un inquietante silencio bajo el sol del mediodía. Decidí que debíamos investigar. Podría tratarse de un antiguo campamento de guerrilla, de un asentamiento ilícito, o de un pueblo cuyos habitantes hubiesen huido por alguna emergencia. Al acercarnos, confirmamos que estaba desierto, pero no desde hace mucho. Algunas puertas de las casuchas estaban abiertas de par en par, balanceándose ligeramente con la brisa. En el suelo vimos juguetes tirados, ropa dispersa. Era como si la gente hubiera salido con prisa, dejando sus pertenencias atrás. Dividí al pelotón en grupos para revisar las viviendas. El cabo Mendieta y yo entramos en la que parecía la tienda o abarrotes del lugar. Había estantes con latas de alimentos caducados hacía meses, y en la trastienda encontramos un catre y enseres personales. Polvo y telarañas cubrían casi todo, pero en el suelo noté algo llamativo. Un cuenco de barro con restos de lo que parecían frutas podridas y granos de maíz esparcidos. Lo extraño es que las frutas no estaban completamente secas ni llenas de moho, como si las hubieran colocado hace pocos días. Me pregunté cuál sería su propósito, quizás alimento para animales domésticos, aunque no vimos ninguno alrededor. Mientras tanto, el sargento Hernández revisaba lo que parecía la pequeña iglesia del poblado, una capilla de madera con una cruz simple en la entrada. Escuché que nos llamaba, así que acudimos varios. Dentro de la capilla, iluminada por rayos de sol que se colaban entre las tablas mal unidas, vimos el altar volcado y las imágenes de santos ausentes de sus nichos. En cambio, en el suelo frente al altar, había un círculo de ceniza, con velas gastadas alrededor, y en la pared, alguien había pintarrajeado símbolos extraños con carbón o ceniza. Uno de los soldados susurró: «Brujería, mi teniente». Yo no sabía qué pensar. Podía ser que los pobladores hubieran caído en pánico por algo e intentado algún rito de protección, o tal vez intrusos hicieron aquello para asustarlos. La sensación de inquietud crecía. Afuera, un par de compañeros reportaron hallazgos similares: mesas puestas con platos de comida a medio consumir, como si en mitad de una cena todos hubiesen huido. Una radio vieja aún encendida, emitiendo solo estática, e incluso una fogata comunitaria apagada recientemente, con tizones aún negros pero no mojados. Todo indicaba que la gente había abandonado el lugar de forma precipitada, tal vez 1 o 2 días antes de nuestra llegada. ¿Huyendo de quién? ¿O de qué? La tarde avanzaba y consideré prudente pasar la noche allí.
tanto para descansar, como para ver si los habitantes regresaban. Si escaparon de algún peligro, quizás volverían al ver presencia militar que podía protegerlos. Instalamos nuestro campamento en el centro del poblado. Al anochecer, encendimos un par de fogatas pequeñas con leña que encontramos apilada. Otra señal de huida repentina. La leña estaba seca y lista, y nadie la aprovechó. Asigné 2 soldados por guardia, rotando cada pocas horas, mientras el resto intentaba dormir repartidos en sus sacos alrededor del fuego. Yo estaba intranquilo, así que me quedé despierto más tiempo del asignado, caminando en torno al perímetro con una linterna. La selva alrededor era un muro negro de árboles que crujían ocasionalmente. Habíamos colocado dispositivos de visión nocturna, apuntando a las entradas naturales del valle por seguridad. Todo parecía normal. Hasta que cerca de la medianoche, comenzaron las anomalías. El soldado Gallegos, que estaba de guardia en el lado norte del pueblo, vino hacia mí corriendo, visiblemente alterado. Decía que había visto a un niño entre las chozas, observándolo. Me alarmé, pensando que quizá algún menor se había quedado escondido, y ahora salía. Desperté a un par más y fuimos a buscar. Gallegos señaló hacia una casita amarilla. Detrás de esa esquina asomó la cabeza, teniente. Era un niñito, pero cuando le hablé, se escondió. Nos acercamos con cautela. Rodeé la casa y apunté la linterna detrás. Nadie. Solo un viejo triciclo volcado. Entramos a la casa contigua, que estaba oscura y vacía, llamando. «Hola, no te vamos a hacer daño, puedes salir». No hubo respuesta. Revisamos debajo de las camas y rincones. Nada. Gallegos estaba confundido. Juraba haberlo visto claro. Un niño de unos 6 años, con pantaloncitos cortos y descalzo. Tras buscar sin resultado, pensamos que quizá la vista le engañó con las sombras, o que si de veras era un niño, estaría demasiado asustado para mostrarse. Decidimos volver al campamento y mantenernos alerta. Al retornar, algunos compañeros ya estaban despiertos por la pequeña conmoción. Les indiqué que mantuvieran la calma y retomaran sus puestos. Fue entonces cuando Mendieta susurró con voz trémula. ¿Escuchan eso? Todos aguzamos el oído. Al principio, solo el coro de insectos, pero tras unos segundos lo percibí. Un susurro tenue, como muchas voces cuchicheando al unísono. Provenía desde la selva circundante, de distintos puntos a nuestro alrededor, como si algo nos rodeara entre los árboles. No lográbamos entender palabras. Eran murmullos ininteligibles, mezclados con risitas bajas, y frases en un tono extraño. Quizá en algún dialecto o idioma que no reconocíamos. Era como si los propios árboles estuvieran conspirando en voz baja. El soldado rubio originario de Tabasco se santiguó y murmuró. «Son chaneques, mi teniente, los duendes del monte». Un par rieron nerviosos, otros le chistaron para que callara. Yo ordené silencio absoluto. Quise convencerme de que tal vez era el viento entre las hojas, o el eco del agua en el río cercano, pero en el fondo una aprensión helada me fue invadiendo. Las voces se desvanecieron al cabo de 1 minuto, dejando una quietud tensa, como si la selva contuviera el aliento. Decidí reforzar la guardia. Todos alertas y agrupados en el centro, cerca de las fogatas, cubriendo todos los ángulos. Si había alguien intentando intimidarnos o rodearnos, no lo conseguiría fácilmente. Pasó aproximadamente 1 hora sin nuevas señales. Empezaba a pensar que quizás habíamos imaginado parte de ello, cuando de pronto se escuchó un golpeteo rítmico proveniente de la capilla. Era como si alguien estuviera tocando insistentemente la madera, toc 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 desde el interior, o justo detrás del altar. En la noche en calma se oyó con claridad. Tomé a Hernández y a otros 2 para acercarnos en formación a la capilla. Con las armas listas, empujamos la puerta que habíamos dejado entornada. La linterna iluminó el interior vacío, y el sonido cesó al instante. Avanzamos unos pasos entre las bancas polvorientas, tragando saliva. Un olor extraño flotaba en el aire, dulzón y desagradable, como a flores marchitas mezcladas con algo podrido. Entonces, ¡bang! Un golpe violento hizo vibrar la pared de madera del altar, como si algo o alguien la hubiera golpeado fuertemente desde afuera. Giramos sobresaltados, saliendo de la capilla para rodearla por detrás. Apuntamos nuestras luces y armas. Nada, nadie, solo la maleza junto al muro. En la pared, a la luz, notamos algo más. Los símbolos negros dibujados anteriormente parecían más marcados que antes, casi recientes. Hernández juró en voz baja que algunas figuras no estaban cuando la vimos por la tarde. Fotografié la pared con mi teléfono para tener constancia.
aunque en ese momento apenas entendía qué podía significar. Regresamos con el grupo principal, todavía más tensos. Vi a mis hombres susurrando entre sí con expresiones de miedo. Algunos proponían teorías. «¿Y si narcos masacraron a todos y ahora sus almas penan aquí?», dijo uno. «O tal vez los brujos de la zona nos están espantando», aventuró otro. Traté de mantener la cabeza fría. Les recordé que debíamos pensar con lógica. Tal vez los mismos pobladores, aterrados por algo, habían dejado trampas psicológicas o sonidos pregrabados para ahuyentar intrusos. O que un grupo rival sabía de nuestra presencia y jugaba con nuestros miedos. Cualquier cosa antes que lo sobrenatural. Necesitábamos creer eso para no perder la compostura. Eran casi las 3 de la madrugada cuando sucedió lo peor. Un alarido desgarrador resonó en la noche, proveniente de una de las chozas. Reconocí la voz. Era Salgado, uno de los nuestros, gritando en pánico. Corrimos hacia allí. Salgado había estado apostado cerca de esa choza. Al llegar, lo encontramos tirado en el suelo pataleando como si se defendiera de algo invisible. Lo levantamos entre dos. Tenía los ojos desorbitados y respiraba entrecortado. Balbuceaba. «El niño. Ese niño me atacó». Revisé rápidamente su cuerpo. Tenía rasguños en los brazos y el cuello, como arañazos pequeños pero numerosos, que sangraban superficialmente. Su rifle estaba en el suelo, sin haber disparado ni una bala. Varios iluminamos con linternas el interior de la choza de la que Salgado salió tambaleando. Solo vimos muebles volcados y, en un rincón, un muñeco de trapo sentado sobre una caja, inclinando la cabeza hacia un lado. Era una de esas figuras artesanales, vestida con harapos, con botones por ojos. Uno de los botones estaba caído, dándole un aspecto tuerto. Aquella imagen me produjo un escalofrío absurdo. Tras unos minutos, cuando Salgado pudo hablar coherentemente, nos relató entre sollozos que vio de nuevo al niño dentro de esa casa, de pie en la esquina oscura, que le susurró con voz hueca que se acercara. Salgado, creyendo que de verdad era un niño asustado, dio un paso, y entonces el niño sonrió de forma antinatural, mostrando dientes afilados, y se abalanzó sobre él con fuerza inhumana. Ambos cayeron al suelo. Salgado sintió unas manos pequeñas y gélidas arañándolo, mientras él gritaba. En la confusión, dijo, cerró los ojos rezando, y de pronto no había nadie, solo ese muñeco tirado a su lado. Escucharlo me puso la piel de gallina. Era difícil de aceptar, pero los arañazos en su cuerpo estaban ahí, al igual que nuestro recuerdo colectivo del niño vislumbrado antes. Muchos de mis hombres estaban al borde del pánico. Mendieta murmuró, «Teniente, aquí espantan, esto no es normal». Iba a responderle cuando, sin previo aviso, las llamas de nuestras fogatas se apagaron de golpe como si un soplo gigante las hubiera extinguido a todas al mismo tiempo. Quedamos en tinieblas absolutas. Se escucharon maldiciones y como algunos tropezaban en la oscuridad. Enseguida, el silencio fue roto por un sonido que aún me eriza al recordarlo. Un correrse de pasos rápidos, menudos acompañados de risillas y susurros, circulándonos en la oscuridad. Parecía que varias pequeñas figuras corrían a nuestro alrededor, ocultas tras las casas, pasando de un lado a otro con agilidad sobrenatural. Uno de los soldados gritó asustado y abrió fuego hacia el suelo en dirección al ruido. Otros le imitaron y detonaron unas ráfagas al aire para ahuyentar lo que fuera. Los fogonazos de las armas iluminaron destellos de la calle vacía y las fachadas. No se veía a ningún enemigo tangible, pero los sonidos de pasos cesaron por un momento. «¡Alto, alto! ¡No disparen a lo loco!», ordené, temiendo que en la confusión nos hiriéramos entre nosotros. Los disparos cesaron, y nuevamente reinó un silencio opresor. «Reagrúpense, todos juntos», dije con voz firme, aunque por dentro yo mismo temblaba. Obedecieron de inmediato. En pocos segundos formamos un círculo apretado, hombro con hombro, cada quien vigilando un sector. Encendimos como pudimos algunas linternas tácticas y lámparas. Las haces de luz rasgaban la oscuridad girando de un lado a otro. El aire olía a humo de pólvora y tierra húmeda. Por un instante, en el límite de la luz, juro que vi asomar medio rostro pequeño detrás de una pared, con ojos brillantes reflejando nuestra luz, antes de desaparecer con una carcajada apagada. Otro compañero jadeó. Allí pasó algo corriendo, y señaló cerca de una cerca caída. Apuntamos todos, pero solo vimos una polvareda levantarse como si alguien acabara de moverse allí. No podíamos seguir así. Era evidente que, fuera broma macabra o suceso paranormal, nos superaba por completo en ese entorno.
Tomé la decisión inmediata de evacuar el pueblo antes de que alguien saliera gravemente herido o peor. Mejor caminar en la oscuridad de la selva que permanecer en ese lugar maldito. En cuestión de pocos minutos, recogimos apresuradamente el equipo esencial, dejando herramientas menores y cargando apenas lo necesario. 2 hombres prácticamente llevaban a Salgado, que estaba en estado de shock y apenas podía andar. Mientras nos movíamos, los murmullos regresaron desde los árboles, como despidiéndonos con susurros burlones. Ya no nos importaba. Iniciamos la marcha de regreso por el sendero por el que vinimos, en formación compacta. Miraba constantemente atrás para asegurarme de que nadie se rezagara. Al ir saliendo del valle, a unos 200 metros, pude oír a la distancia, proveniente del pueblo, un sonido que me revolvió el estómago. Una voz infantil cantando alguna especie de canción o rima, muy suave. No entendí las palabras, pero sonaba casi alegre. Apretamos el paso, nadie pronunció palabra, hasta que nos alejamos bastante, y solo se escuchaban los sonidos habituales de la selva. Caminamos hasta que el amanecer despuntó, devolviéndonos la tranquilidad que otorga la luz. Exhaustos, llegamos a la base, donde reportamos el pueblo como Santa Inés, encontrado despoblado y con indicios de abandono rápido, probablemente debido a violencia o peligro desconocido. Señalamos que, por precaución, replegamos la unidad para evitar riesgos, sugiriendo que tal vez hubiera contaminación de agua o algún otro factor. Esa fue la versión que quedó en los registros, escueta y mundana. Sin embargo, aquella experiencia nos marcó. Con el tiempo, busqué respuestas por mi cuenta. Meses después, en una segunda misión cerca de la zona, tuve la oportunidad de conversar con un anciano de una comunidad vecina. Le pregunté con discreción si sabía algo de un pueblito abandonado por ahí llamado Santa Inés. El hombre me miró con seriedad y susurró que ese lugar llevaba vacío un tiempo. Dijo que los aluxes corrieron a la gente. Según él, los habitantes comenzaron a vivir situaciones extrañas. Desaparecían gallinas, luego cerdos. Luego los niños se enfermaban sin razón. Hablaban de visiones de pequeñas criaturas en el monte. Desesperados, hicieron ofrendas, fruta, maíz en cuencos, y ritos en la iglesia para pedir ayuda divina, pero nada funcionó. Una noche, los pobladores simplemente se fueron todos juntos, aterrorizados por algo que ya no pudieron soportar. Escuchar ese relato me hizo revivir cada segundo de nuestra noche allí. Comprendí entonces el significado de muchas cosas que vimos. Aquel cuenco de fruta en la tienda, las marcas en la iglesia, las fogatas listas. Eran intentos de aplacar o ahuyentar a lo que fuera que les atormentaba. No sé si realmente existen los duendes o espíritus antiguos de la selva, pero estoy convencido de que en ese lugar había una presencia. Algo que no quería intrusos, ni siquiera a los moradores originales. Nosotros, un puñado de soldados armados, fuimos expulsados como niños asustados. A día de hoy, evito pasar por ese valle, y cuando el deber me obliga a internarme en la selva profunda, lo hago con respeto y cautela, recordando el pueblo olvidado donde fuimos recibidos no por seres humanos, sino por susurros y sombras. Es una experiencia que jamás olvidaré, y que me enseñó que en ciertos rincones del mundo, no estamos solos, aunque no podamos ver a quienes nos acechan. El culto de la sangre. Soy Enrique Salcedo, capitán retirado del ejército mexicano. A lo largo de mi carrera enfrenté a gente peligrosa. Sicarios, guerrilleros, delincuentes de todo tipo. Pero nada me preparó para descubrir el horror que los seres humanos pueden infligir invocando fuerzas oscuras. Lo que presencié en la selva de Guerrero en 2012, se queda conmigo como una cicatriz imborrable. Por aquel entonces dirigía una compañía de infantería desplegada en la región de la Sierra Madre del Sur, donde la jungla montañosa es espesa y traicionera. Recibimos informes de actividades inusuales cerca de un río remoto. Lugareños reportaban desapariciones de campesinos y rumores de personas armadas realizando ceremonias extrañas en la noche. Nuestra orden fue investigar. Se sospechaba que pudiera ser un campamento de entrenamiento de narcotraficantes, o tal vez, una secta delictiva. En cualquier caso, era asunto nuestro restablecer la seguridad. Nos internamos selva adentro con 20 hombres bien armados. Nos acompañaba un informante civil de la zona que prefirió permanecer anónimo, un hombre del pueblo cercano que temía por su vida. Durante la caminata, él nos relató en voz baja historias que había oído. Animales mutilados encontrados en las veredas, cruces invertidas pintadas en rocas, y cantos nocturnos que helaban la sangre, provenientes de lo profundo de la arboleda. Mis soldados escuchaban intercambiando miradas de desconcierto. No sabían si tomarlo en serio, o pensar que era exageración supersticiosa. Yo me mantenía escéptico pero alerta.
En México ya habíamos oído de casos como los narcos satánicos en los 80, donde mezclaban crimen con rituales macabros. Quizá nos enfrentábamos a algo por el estilo. Tras un día y medio de marcha y vigilancia discreta, hallamos indicios concretos. Latas de comida importada, típicas de grupos criminales, pudientes, tiradas cerca de un arroyo. Huellas de numerosas botas, dirigiéndose hacia un bosquecillo de ceibas. E incluso restos de cenizas de fogata esparcidas, que aún olían a carbón reciente. Hicimos que nuestro informante se quedara atrás en un punto seguro, mientras nosotros seguíamos el rastro. Al caer la tarde del segundo día, dimos con un campamento clandestino, en un claro junto al río. Lo avistamos desde lo alto de un barranco cubierto de matorrales. Abajo se veían cabañas de madera, y lonas unas 4 estructuras rudimentarias, y 2 camionetas pick-up, estacionadas bajo unos árboles. En ese momento, no había mucha gente a la vista, salvo un guardia con una AK-47, caminando de un lado a otro, cerca de la entrada del campamento. Decidí esperar al anochecer para acercarnos. La prioridad era recopilar información, y de ser posible, capturar cabecillas, sin alertar a todos. Nos dividimos en equipos rodeando el campamento, moviéndonos como sombras entre la vegetación tupida. Cuando la noche cayó, la selva se llenó de los cantos de grillos, y el rumor constante del río cercano. La luna creciente apenas brindaba luz, pero con nuestros visores nocturnos, distinguíamos siluetas y fuentes de calor. Observé a través de mi visor. Ahora había más movimiento. Conté al menos 7 u 8 individuos andando entre las chozas. Noté que varios cargaban antorchas encendidas en lugar de linternas, lo cual me pareció extraño y ritualista. Uno de ellos vestía una especie de túnica roja brillante, que destacaba en la penumbra verdosa del visor. Otros iban con ropa más convencional, pero con pañuelos rojos atados en el brazo izquierdo, como un distintivo. Desde nuestro escondite, la escena abajo se tornaba cada vez más inquietante. Colocaron antorchas clavadas en el suelo formando un círculo. En el centro de ese círculo, junto a la orilla pedregosa del río, había una gran piedra plana, semejante a un altar improvisado. Mi pecho se oprimió cuando vi que sacaban a 2 personas atadas de una de las cabañas. Parecían campesinos secuestrados, un hombre mayor y una muchacha joven, amordazados y con las manos atadas a la espalda. Los hicieron arrodillarse frente a la roca plana. Intercambié una mirada con mi sargento. Ambos entendimos lo que podía estar por suceder. Un individuo alto y delgado, con la túnica roja y un tocado de plumas negras, se colocó frente a los rehenes. Los demás formaron un semicírculo alrededor del supuesto altar. El de la túnica comenzó a recitar en voz alta unas palabras ininteligibles, con un tono reverencial y fanático. No entendíamos el idioma. Sonaba como algún cántico antiguo, quizá latín mal pronunciado, o una lengua indígena. Los otros respondían con un murmullo rítmico al unísono, balanceándose ligeramente. La luz danzante de las antorchas iluminaba sus rostros, muchos pintados con símbolos, o con los ojos cerrados en trance. La atmósfera era escalofriante incluso a la distancia. Yo sentía un nudo en el estómago. No soy hombre religioso, pero juro que en ese claro se respiraba una maldad palpable, un aire pesado y ponzoñoso. Entonces vi al líder de la túnica levantar algo por encima de su cabeza, un cuchillo largo y brillante, tal vez un machete modificado, o una daga ceremonial de gran tamaño. El filo reflejó el fuego con un destello. Lo alzaba hacia el cielo nocturno como ofreciendo el arma a quién sabe qué deidad siniestra. Creí escuchar que proclamaba: «Oh Señor de la oscuridad, acepta este sacrificio», o algo por el estilo, en español mezclado con otras palabras. Los rehenes debieron entender al menos parte, porque la joven comenzó a convulsionar de terror, tratando de zafarse con desesperación, y el hombre a su lado gritó ahogado bajo la mordaza. Uno de los secuaces la sujetó por los hombros con fuerza para inmovilizarla. No podíamos esperar más. Cada segundo podría significar la vida o muerte de esas personas. Mi corazón latía con furia en mis oídos, pero procuré mantener la cabeza fría. Hice señas con la mano para que los tiradores designados fijaran en la mira a los guardias armados que estaban apostados a los lados. Teníamos identificados al menos a 2, con rifles a la entrada del campamento, ajenos al ritual. Los demás parecían absortos en la ceremonia y llevaban quizás armas cortas o cuchillos, no lo sabíamos. Respiré hondo. Di la señal encendiendo brevemente una luz infrarroja que solo mis hombres veían a través de sus visores. En ese instante, la tranquilidad de la noche se rompió. Los francotiradores de mi unidad dispararon casi al unísono. Vi caer a los 2 guardias armados, antes de que siquiera entendieran qué sucedía. Simultáneamente,
Grité con todas mis fuerzas. Ejército, nadie se mueva. Tiren las armas y al suelo. Mientras comenzábamos a descender en oleada desde nuestros escondites, el campamento estalló en caos. Los cultistas gritaron al unísono, unos de sorpresa, otros de rabia. Varios se dispersaron, uno corrió hacia la selva, otros buscaron cubrirse detrás de las camionetas. Un tipo con pañuelo rojo sacó una pistola y comenzó a disparar erráticamente hacia nuestras siluetas. Una de sus balas zumbó cerca y se incrustó en un árbol junto a mí. Respondimos con fuego controlado. Vi al tirador caer herido en la pierna, gritando. Otro acólito tomó una escopeta de la caja de una camioneta y soltó un disparo. Los perdigones se esparcieron sin darnos, pero uno de mis hombres gritó. Luego supe que un perdigón le rozó la pierna. 2 de mis soldados lo neutralizaron con sus rifles y el atacante cayó sin soltar ni un quejido. En medio de la balacera, localicé al líder de la túnica roja. Contra toda expectativa, no huyó ni se rindió. En cambio, agarró a la rehén femenina por el cabello y le pegó un tirón brutal, echándola hacia atrás sobre la piedra. Apoyó el filo del cuchillo en el cuello de la chica, vociferando con voz desaforada. «Deténganse, o la degüello en nombre de nuestro Señor». Detuve a mis hombres con un gesto, preocupados por la rehén. Apunté mi arma hacia el sujeto, tratando de negociar. «Suéltela. Están rodeados. No tienen escapatoria». Recuerdo el brillo demencial en sus ojos a la luz de las llamas. Estaba fuera de sí, o poseído por su fanatismo. Detrás de él, el rehén varón seguía arrodillado con las manos atadas, ojos aterrorizados. Lo que sucedió en segundos se sintió eterno. Uno de los acólitos, un joven flaco, salió corriendo hacia la espesura intentando escapar. Un soldado mío lo tacleó al suelo. Otro cultista nos disparaba con una pistola detrás de la camioneta. Respondimos y lo neutralizamos con un tiro certero. El líder, al ver caer a sus compinches, comenzó a recitar algo casi a gritos, como un rezo desesperado. «Oh, gran poder, dame fuerza». Y acto seguido, en un acto atroz, rebanó el cuello de la mujer frente a nosotros. Jamás olvidaré el chorro de sangre iluminado por la fogata, y el sonido ahogado que ella hizo. Actuamos de inmediato. Disparé, acertando al líder en el pecho. Mis hombres abrieron fuego también. El hombre de la túnica cayó hacia atrás, soltando el cuchillo, mientras la pobre rehén se desplomaba sobre la roca, inerte. Al mismo tiempo, el rehén masculino gritó en pánico y se dejó caer de lado tratando de alejarse arrastrándose. El tiroteo terminó casi tan rápido como empezó. 4 de los enemigos yacían muertos, incluyendo el líder. Otros 3 estaban heridos e inmovilizados. Uno de mis soldados recibió un balazo en el brazo, nada grave. Lo atendieron enseguida. Aseguramos a los sobrevivientes, les quitamos las armas. 2 que estaban ilesos se rendían suplicando, con lágrimas en los ojos, ahora que su maestro yacía sin vida. Mis ojos se desviaron a la piedra altar. La mujer aún tenía espasmos leves mientras la vida se le escapaba. Corrí junto a nuestro médico militar a intentar ayudarla, aunque en el fondo sabía que la herida era mortal. Le quitamos la mordaza y tratamos de contener la hemorragia, inútilmente. Murió en mis brazos en menos de un minuto, mirando fijamente a la nada. Era joven, tal vez 20 años, y tenía un rosario enrollado en la muñeca, empapado en su propia sangre. Apreté los dientes con rabia y dolor. Entretanto, otros liberaron al rehén varón, que pese al shock, nos agradecía entre sollozos. Nos contó que era un trabajador de un rancho cercano. Lo habían capturado junto con su prima, la chica, hacía 2 días. Asentí con impotencia sabiendo que llegamos demasiado tarde para ella. Procedimos a registrar el campamento. Lo que hallamos aumentó la sordidez. En una olla grande hirviendo sobre la fogata principal, había restos óseos y carne indescriptible. Más tarde confirmamos que eran de animales, posiblemente perros o cabras, usados para algún rito previo. Por suerte no eran humanos, aunque en el momento nos temimos lo peor. Encontramos una choza que funcionaba como templo, tenía símbolos pintados con sangre en las paredes, velas negras aún encendidas, e incluso un cráneo humano colocado en una esquina con incienso. Nunca supimos de quién era ese cráneo, quizás de alguna víctima anterior. Muchos de mis hombres vomitaron al ver estas aberraciones. Yo mismo tuve que respirar hondo para mantener la compostura. Confiscamos varias armas largas, paquetes de drogas y cuadernos con escritos delirantes sobre demonios y promesas de invulnerabilidad a cambio de sacrificios. Todo indicaba que esta célula criminal
Combinaba narcotráfico con prácticas satánicas o paganas, probablemente creyendo que así obtendrían protección sobrenatural. Era como estar en una película de terror, pero real, y frente a nuestros ojos. Antes de retirarnos, me aseguré de dar a la mujer fallecida una cierta dignidad. La cubrimos con una sábana que hallamos y rezamos un Padre Nuestro rápido en su memoria. Mi voz se quebraba de furia contenida al pronunciar cada palabra. Miré el cuerpo del líder cultista. Incluso muerto, su rostro conservaba una mueca, mitad de dolor y mitad de extraña satisfacción, como si hubiera cumplido su propósito. Me daban ganas de escupirle, pero me contuve. Llamamos por radio para que enviaran helicóptero de evacuación y personal judicial. Cuando llegaron los refuerzos al amanecer, se hicieron cargo de los prisioneros y de procesar la escena. A nosotros nos ordenaron discreción total. Oficialmente ese operativo se reportó como un enfrentamiento contra un grupo criminal más, con resultado de rescate de un secuestrado y decomiso de droga. Nada se mencionó de cultos ni rituales en los comunicados de prensa. Supongo que las autoridades quisieron evitar pánico o darle publicidad a ese aspecto tan macabro. Pero nosotros, los que estuvimos ahí, supimos la verdad. Durante mucho tiempo sufrimos pesadillas. Algunos de mis soldados soñaban con la mujer del altar mirándolos con ojos vacíos. Otros decían escuchar los cantos en sus cabezas al intentar dormir. Yo mismo me descubrí teniendo ataques de ira al recordar la escena, preguntándome cómo pueden coexistir semejante maldad y crueldad con el mundo cotidiano. Tuve que asistir a terapia psicológica provista por el ejército, aunque sin poder revelar los detalles más allá de hechos violentos en servicio. Me dijeron que era estrés postraumático, pero para mí, fue más que eso. Fue como asomarme al abismo de la naturaleza humana. Nunca olvidaré esa noche junto al río, las llamas iluminando rostros desfigurados por el fanatismo, los gritos de las víctimas, y el olor a sangre y humo. A veces, en mis peores pensamientos, me pregunto si en verdad logramos vencer al mal allí, o solo cortamos una de sus cabezas, mientras otras siguen ocultas. Porque después supimos de otros casos, otros altares encontrados en la manigua, otras personas desaparecidas. Quisiera decir que fue un hecho aislado, pero no estoy seguro. Aún así, me consuela saber que salvamos al menos al joven, y evitamos que ese culto de la sangre siguiera cobrando vidas inocentes en ese rincón de la selva. Mi experiencia me enseñó que los monstruos más aterradores pueden usar rostro humano, y que a veces el verdadero terror surge de la crueldad real, no de lo sobrenatural. Cada vez que escucho hablar de rituales o desapariciones, revivo aquellos cantos nocturnos, y recuerdo la promesa que me hice frente a aquella piedra ensangrentada. Nunca bajar la guardia ante la oscuridad, venga de donde venga. Porque el mal existe, y lo conocí de cerca en aquella misión maldita. La maldición de la pirámide. Me llamo Julián Ortega, fui teniente del ejército, y participé en operaciones de resguardo de patrimonio histórico. En 2019, una misión en la selva de Campeche me dejó marcado por sucesos que todavía no logro explicar del todo. Lo que parecía una tarea rutinaria de detener saqueadores de sitios arqueológicos, se convirtió en una experiencia de horror que nunca olvidaré. La selva maya es densa y sofocante. Nuestro pelotón de 10 soldados había sido enviado a una zona cercana a la frontera con Guatemala, donde se reportaron saqueos en ruinas prehispánicas ocultas entre la vegetación. El INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos dio coordenadas aproximadas de un sitio arqueológico no abierto al público, aún en estudio, llamado provisionalmente Xulkuc, fin del Quetzal, en maya. Se temía que expoliadores hubieran encontrado la ubicación y estuvieran extrayendo piezas valiosas. Tras casi 2 días de camino a pie con machetes abriendo senda, siguiendo senderos antiguos señalados en mapas, por fin dimos con las estructuras mayas, asomando entre la maleza. Restos de muros de piedra cubiertos de musgo, y la forma inconfundible de una pequeña pirámide escalonada, de unos 15 metros de altura, parcialmente derruida pero aún imponente en medio de la jungla. Alrededor, la naturaleza reclamaba su territorio. Raíces abrazando los bloques tallados, árboles gigantes proyectando sombra, el zumbido de insectos y los gritos lejanos de monos araguatos sobre nuestras cabezas. Nos acercamos con cautela. Era casi mediodía, el sol filtrado en rayos danzantes. Encontramos huellas recientes, pisadas de botas en el barro, colillas de cigarro, envolturas de comida. Sin duda, los saqueadores estaban o habían estado allí. Dividí al grupo para rastrear. Unos ascendieron con cuidado la pirámide por los escalones resbaladizos, otros rodeamos la base.
En la cima de la pirámide, había una pequeña estructura tipo templo semiderruida. Cuando el sargento Beltrán y su compañero entraron allí, escuché que exclamaban algo. Subí para ver. Dentro del reducido espacio del templo de la cumbre, hallamos una escena escalofriante. 2 hombres yacían muertos tirados sobre las piedras cubiertas de polvo ancestral. Iban vestidos de civil, con mochilas y herramientas esparcidas, claramente saqueadores. Lo extraño es que no tenían heridas visibles ni sangre. Sus expresiones faciales estaban congeladas en muecas de terror absoluto, los ojos muy abiertos mirando la nada. Uno tenía la mano extendida hacia el centro de la habitación, donde vimos un agujero negro, una especie de fosa o entrada que descendía al interior de la pirámide. Entendimos que habían encontrado la cámara oculta del monumento. El aire dentro era pesado, con un olor extraño, mezcla de moho y algo metálico, quizá guano de murciélagos. Ordené asegurar que no hubiera más personas. Mis soldados bajaron con linternas a la cámara subterránea a través de la abertura, mientras otros vigilábamos arriba. Desde abajo llegaron sus voces. «Teniente, hay otro cuerpo». Descendí para ver. La cámara interior era un pequeño cuarto abovedado, húmedo y caliente. Allí abajo encontramos al tercer saqueador, un hombre mayor, con equipo de alpinismo, poleas, cuerda, que había usado para bajar. Estaba también muerto, recostado contra la pared. En su regazo aún sostenía algo, una especie de vasija ceremonial decorada con gemas de jade, claramente antigua. Lo más llamativo es que la vasija estaba rota, como si se le hubiera resbalado de las manos. Trozos de cerámica fina yacían esparcidos entre sus pies. De su boca ensangrentada, dedujimos que tal vez vomitó antes de morir, pero no vimos señales de violencia externas. A todos nos recorrió un escalofrío. 3 saqueadores muertos sin signos evidentes de qué les pasó. Beltrán sugirió en voz baja que quizás inhalaron gases tóxicos liberados al abrir la cámara sellada por siglos. No era imposible. En otros sitios arqueológicos se han encontrado trampas químicas, o simplemente aire viciado. Decidí que debíamos proceder con sumo cuidado. Sacamos a rastras los cadáveres al exterior de la pirámide para airearnos y examinarlos mejor. Confirmamos que ninguno tenía heridas de bala, ni flechas, por descabellado que sonara, ni mordeduras. Uno presentaba unas leves raspaduras en los brazos, probablemente autoinfligidas al agonizar. Mientras tanto, otros soldados revisaban sus pertenencias. Hallaron varias piezas arqueológicas más en sus mochilas. Figurillas de barro, cuentas de jade, inclusive un pequeño cuchillo de obsidiana. Recuperamos todo eso para devolverlo a las autoridades culturales. Sin embargo, noté algo extraño. Ni entre las bolsas ni dentro de la cámara subterránea, vimos la tapa de la vasija ceremonial rota. La vasija tenía un tapón, o tapa tallada seguramente. Así se guardaban reliquias o ofrendas. Pero no estaba allí. Parecía como si hubiera desaparecido o alguien la hubiera tomado. Podía ser que el tercer saqueador la guardó en otro lado antes de morir. Buscamos alrededor sin éxito. Quedó la incógnita. Reporté por radio satelital a la base nuestro hallazgo. Saqueadores muertos, aparentemente por accidente o inhalación tóxica, y sitio asegurado. Nos indicaron esperar al día siguiente a que llegaran peritos y personal de Lina en helicóptero, ya que se acercaba la noche, y no querían arriesgar un aterrizaje en la selva sin luz. Así que tendríamos que pasar la noche allí, custodiando el sitio arqueológico y los cuerpos. Confieso que la idea no me entusiasmaba. Algo en esa pirámide, y en esos cadáveres, me ponía los nervios de punta. Pero como soldados, debíamos cumplir. Preparamos un campamento ligero a unos 50 metros de la pirámide, en un claro donde había vestigios de un antiguo patio. Montamos 2 tiendas de campaña, y encendimos un fuego controlado para ahuyentar mosquitos. La selva se sumió en la oscuridad rápidamente, solo interrumpida por el coro ensordecedor de insectos, y las luces tenues de nuestras linternas. Dividí guardias en pares cada 2 horas. Yo tomé el primer turno junto a Beltrán. Mientras los demás intentaban dormir, nosotros permanecimos cerca del fuego, atentos a cualquier ruido más allá del canto de cigarras. Hablábamos en voz baja, todavía intrigados por lo ocurrido. Beltrán, que es hombre religioso, dijo persignándose: «Mi teniente, de veras parece que algo maldito salió de esa tumba. ¿Y si fue una maldición? Esos tipos profanaron algo sagrado». Le respondí que lo más probable era que hubiesen soltado algún hongo o gas, pero en el fondo mi propia explicación me sabía débil. Veía las siluetas de la pirámide a contraluz de la luna, imponente y silenciosa, y no podía apartar de mi mente las miradas de terror congeladas en los rostros de aquellos ladrones.
Cerca de la medianoche, en medio de un silencio extraño, los insectos se habían callado de pronto. Ambos escuchamos un sonido que nos erizó la piel. Un ligero golpe metálico que resonó desde la cima de la pirámide, donde estaba la entrada al templo. Era como si alguien hubiera pateado o movido una de las herramientas que quedaron arriba. Apuntamos nuestras linternas y armas hacia allí. No se veía nada desde nuestra posición en el suelo, solo la estructura oscura contra el cielo. Decidí acercarme con Beltrán para inspeccionar, dejando a otro soldado en campamento alerta. Subimos las escalinatas con precaución. La luna nos daba algo de visibilidad. Llegamos a la cima agitados, revisamos el interior del templo con las lámparas. Todo seguía ahí. Los cuerpos cubiertos con ponchos, las mochilas recolectadas a un lado, las herramientas. Nada parecía alterado. ¿Qué había sido ese sonido? Quizá alguna herramienta mal puesta rodó por una brisa, o un roedor la movió. Constatamos que no hubiera nadie escondido. Tal vez un saqueador superviviente huyendo. Nada. Estábamos por descender de nuevo cuando sentimos un fuerte golpe en la base de la pirámide seguido de un grito ahogado humano. Bajamos casi corriendo, resbalando un par de veces. Era en la zona de nuestro campamento. Mi mente inmediatamente imaginó lo peor. ¿Algún animal atacó? ¿O un saqueador sobreviviente emboscó a mis hombres? Al llegar abajo, encontramos a todos despiertos y alarmados. Uno de los soldados, Ríos, estaba tirado cerca de la selva, a unos 10 metros del fuego, incorporándose con ayuda de otro. Ríos temblaba y apuntaba con el dedo hacia la oscuridad entre los árboles, balbuceando. Ahí, estaba ahí. Lo calmamos para entender. Estando él durmiendo, escuchó algo cerca de su tienda, salió creyendo que tal vez uno de nosotros andaba por ahí. Al alumbrar, vio, según sus palabras, una figura que se metía entre la maleza. Pensó que era una persona baja, como un niño encorvado, corriendo en 4 patas. Ríos la siguió unos pasos imprudentemente, antes de que algo lo empujara o golpeara, haciéndolo caer. Tenía un rasguño en la frente por la caída. Juraba que vio unos ojos brillantes en la maleza viéndolo, y que escuchó un murmullo en maya susurrado. Nosotros buscamos alrededor con fusiles en mano. No hallamos nada, solo ramas movidas. Quizá un mono o un coatí, le dijimos. Ríos negaba con la cabeza, decía que aquello no era un animal normal. Le costó calmarse. El resto de la noche transcurrió tensa. Nadie pegó ojo. Durante mi segundo turno de guardia, alrededor de las 3 de la mañana, ocurrió lo más perturbador. Primero noté que la selva entera parecía contener la respiración. Ni grillos, ni ranas, un silencio sepulcral. Entonces, desde la dirección de la pirámide, nos llegó un sonido indescriptible. Era como el soplido de una flauta lejana, una melodía breve y lúgubre, seguida de lo que sonó inconfundiblemente como un tambor de guerra, un solo golpe grave que hizo vibrar el aire. Fue un sonido antiguo, fuera de lugar y de tiempo, que nos heló la sangre al instante. Todos nos pusimos de pie de inmediato, apuntando en todas direcciones. El sonido cesó. Por radio interna, uno de los soldados en la otra esquina del perímetro susurró que también lo había oído detrás de la pirámide. Decidí hacer una inspección final del área a pesar de la oscuridad, ya harto de la incertidumbre. Nos acercamos en grupo a la base de la pirámide, rodeándola con linternas. De pronto, el soldado García gritó, y retrocedió tropezando. Apuntamos nuestras luces hacia donde él estaba. En el suelo, junto a la pared de piedra, yacía la tapa de la vasija que había faltado. Sí, era una pieza circular de cerámica con inscripciones y una figurilla de un dios tallada en relieve. Estaba cubierta de lodo, como si alguien la hubiese dejado caer allí recientemente. García juró que no estaba cuando montamos campamento, y que de la nada la vio brillar con nuestra luz al pasar. Recogí la tapa con cautela, sintiendo un escalofrío. ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Se nos pasó cuando sacamos los cuerpos? Lo dudaba. Habíamos sido meticulosos. Era casi como si algo o alguien la hubiese colocado afuera. El amanecer por fin despuntó. Pocas veces he recibido la luz con tanto alivio. Con los primeros rayos, los sonidos comunes del monte regresaron, y aquella opresión nocturna pareció disiparse un poco. Poco después llegó el helicóptero con los peritos, antropólogos y refuerzos. Les entregamos la escena y los artefactos, incluyendo la tapa recuperada. Evitamos mencionar las experiencias extrañas de la noche. Solo indicamos la posibilidad de gases tóxicos, y que uno de mis soldados se hirió leve por una caída. Los expertos entraron a la cámara con equipo respiratorio, y confirmaron que efectivamente, había amoníaco, y otras sustancias originadas por guano de murciélago concentrado, lo que pudo causar asfixia a los ladrones.
Aquello dio una explicación lógica a las muertes, pero no explicaba nuestros propios sustos. Antes de retirarnos, uno de los arqueólogos leyó por encima las inscripciones en la tapa de la vasija. Recuerdo que frunció el ceño y nos preguntó si movimos algo. Le dijimos que no, más allá de recuperar los objetos. Nos tradujo lo básico: era una ofrenda dedicada a algún dios de la oscuridad, y la vasija contenía la enfermedad y la locura para los ladrones de tumbas, según él entendía. Un escalofrío recorrió a mis soldados al oír eso. El arqueólogo sonrió como broma, diciendo que los antiguos a veces ponían maldiciones para proteger sus tesoros, pero que claro, eran solo símbolos. Nadie se rió. Regresamos a la base con la misión cumplida. Los saqueadores habían sido detenidos por las propias circunstancias, y el patrimonio resguardado. Pero en privado, varios de mis hombres coincidieron conmigo en algo. Hubo algo más esa noche en Shulkuk. Tal vez solo fue sugestión colectiva tras ver esas muertes extrañas, o efectos del gas residual causándonos alucinaciones leves. Sin embargo, algunos creen que los viejos dioses mayas vigilaron su templo. Ríos insiste que vio una lux, un espíritu guardián pequeño, que protege las ruinas. ¿Quién sabe? Por mi parte, no me declaro creyente ni escéptico, solo sé lo que sentimos. Una presencia allí con nosotros, moviendo cosas, observándonos desde la oscuridad. Nunca antes ni después experimenté algo semejante. Hoy, cada vez que visito un sitio arqueológico, lo hago con respeto. Recuerdo esa pirámide oculta en la selva, los rostros aterrados de los profanadores muertos sin explicación evidente, y las sombras jugueteando a nuestro alrededor en noche. Aprendí que hay lugares cargados de historia y quizá de algo más. La maldición de la pirámide puede que haya sido solo un cuento, pero lo que viví me enseñó a no subestimar las advertencias inscritas en piedra por civilizaciones antiguas. A veces, es mejor dejar los tesoros donde pertenecen, pues podrían venir acompañados de guardianes invisibles o maldiciones que desafían nuestra comprensión racional. Operación clandestina. Soy el mayor Luis Coronado. A lo largo de mi servicio, participé en misiones que nunca se hicieron públicas. Una en particular, en 2023, aún me quita el sueño. La llamo operación clandestina porque hasta hoy ignoro todo menos lo que viví. Nos llevaron a enfrentar algo que no parecía de este mundo, aunque tristemente lo era. Una creación humana descontrolada. Éramos un equipo de fuerzas especiales, 6 hombres seleccionados sin explicación clara. Recibimos órdenes de presentarnos en un aeródromo militar en Chiapas, sin saber destino exacto. El alto mando nos dio la mínima información. Una célula terrorista ha tomado un complejo en la selva. Su misión: infiltración, neutralización. No mencionaron bandera ni grupo. Algo hermético y urgente. Abordamos un helicóptero hacia el sureste. Después de una hora volando sobre jungla tupida, el piloto nos dejó en un claro improvisado cerca de las montañas de El Petén, ya en territorio guatemalteco, según mi GPS. Nos acompañaba un agente que no vestía uniforme regular. Supuse que era inteligencia, pero no se presentó. Solo nos indicó rumbo. A 2 kilómetros, rumbo norte-noreste, está el objetivo. Pregunté qué era exactamente el objetivo. El hombre, con semblante pálido, se limitó a decir: busquen un laboratorio y quemen todo. Tras esa frase, se marchó con el helicóptero, dejándonos solos y desconcertados. Nos internamos en la vegetación cerrada. Era media tarde. La humedad y el calor formaban neblina entre los árboles. Avanzamos en silencio, con todos los sentidos alerta. No tardamos en topar indicios extraños. Primero, cables camuflados entre las ramas, sistema eléctrico improvisado en mitad de la nada. Luego, un generador portátil abandonado junto a bidones de diésel vacíos. No vimos personas aún, ni escuchábamos nada más que la selva. Al aproximarnos a la ubicación señalada, el cabo Ibarra, nuestro rastreador, levantó el puño en alto. ¡Alerta! Nos agrupamos agachados. El suelo presentaba rastros de sangre, salpicaduras secas en hojas, y un sendero con huellas humanas arrastradas que se internaban en un matorral. Siguiéndolo con precaución, encontramos el cuerpo. Era un hombre con bata blanca de laboratorio, parcialmente oculto bajo helechos. Estaba muerto, ojos abiertos vacíos apuntando al cielo. Examiné rápidamente. Tenía el cuello torcido en un ángulo antinatural, y múltiples fracturas, como si algo lo hubiese golpeado con brutalidad, o lo hubiese arrojado desde altura. Los otros miraron atónitos. No parecía obra de armas de fuego ni machete, sino de fuerza bruta. Seguimos avanzando,
ahora con los nervios de punta. Unos metros más adelante dimos con el complejo. Eran unas instalaciones modulares camufladas con redes y pintadas de verde selva, casi imperceptibles hasta estar encima. Se componía de 2 edificios bajos prefabricados y un contenedor grande. La cerca perimetral estaba destrozada en un tramo, como arrancada. Ningún guardia a la vista. Nos acercamos tácticamente, revisando esquinas. El silencio allí era ominoso. Ni grillos cantaban. El primer módulo tenía la puerta abierta de par en par. Entré primero, cubierto por mis compañeros. La escena dentro me heló la sangre. Era un laboratorio improvisado convertido en un matadero. Las luces de emergencia parpadeaban rojizas, iluminando destellos de caos. Había mesas volcadas con computadoras aún encendidas lanzando chispazos, tubos de ensayo hechos trizas en charcos de líquidos químicos, y equipo médico disperso. Un olor penetrante a cloroformo y cobre, sangre, impregnaba el ambiente. A cada paso, nuestras botas aplastaban vidrios y derrapaban en sustancias viscosas sobre el suelo de linóleo. Nos movíamos conteniendo la náusea y el horror, tratando de mantener el enfoque. Había mesas con computadoras volcadas, tubos de ensayo rotos, equipos de análisis destripados, y en el suelo, 2 cuerpos más. Uno vestía uniforme militar sin insignias, el otro, ropas civiles. Ambos presentaban heridas espantosas. El soldado tenía el tórax hundido, como si lo hubiera aplastado un mazo. El civil, enormes laceraciones en la espalda, 4 líneas paralelas. Garras. Nos miramos incrédulos. ¿Un animal enorme? ¿Un jaguar enloquecido? Pero un jaguar no rompe una cerca metálica así, ni destroza equipamiento de esta manera. El sargento Valdés apuntó a la pared. Había marcas de manos ensangrentadas, y algo escrito con sangre. Una palabra incompleta, so, seguida de un borrón. C-C-O-S. O empezaba a escribir algo más. No lo supimos. Un escalofrío recorrió al soldado Armenta que susurró. Mi mayor, ¿qué carajo pasó aquí? Registramos con rapidez. En unas cajas encontré carpetas con documentos parcialmente quemados. Apenas logré leer unas frases sueltas. Proyecto Jaguar. Fase 2 sujeto B, aumento de agresividad. Regeneración tisular. Niveles de adrenalina fuera de rango. Y más jerga científica. Sentí un escalofrío al entrever aquello. ¿Estaban creando algún tipo de supersoldado? Uno de mis soldados susurró tras mi hombro. Mi mayor. Esto es una locura. Iba a tomar los papeles para guardarlos, cuando de pronto se escuchó un ruido metálico fuerte en el módulo contiguo, como si algo golpeara una puerta. Todos volteamos alertas. Ordené en señas movernos hacia allá. Salimos y rodeamos al segundo edificio. Tenía una puerta pesada de acero, cerrada. Desde dentro venían golpes rítmicos, bam, bam, haciendo vibrar la lámina. Algo o alguien estaba encerrado allí, y quería salir. Mis hombres me miraron esperando orden. Señalé que se prepararan. 2 apuntando, 1 listo para abrir la puerta. Valdés giró la manija bruscamente y empujó. En ese instante, una fuerza descomunal lanzó la puerta contra él desde el interior, haciendo que cayera de espaldas. Por la apertura emergió una figura humana, pero a la vez bestial. Era un hombre, o lo había sido, de casi 2 metros, torso desnudo cubierto de heridas y cicatrices. Sus músculos resaltaban venosos, la piel manchada de sangre. Sus ojos, nunca olvidaré esos ojos inyectados en furia, casi sin rastro de humanidad. Soltó un gruñido que no parecía posible en garganta humana. ¡Alto! ¡Manos arriba!, grité instintivamente, aunque supe que no serviría de nada. El sujeto B, quizás se abalanzó contra el soldado más cercano con velocidad inhumana. Lo agarró del brazo, y de un tirón seco, le dislocó el hombro antes de que pudiéramos reaccionar. Abrimos fuego inmediatamente, una ráfaga de disparos a quemarropa. Vi que varias balas le impactaron en el pecho y los hombros. La sangre saltó de las heridas, pero no caía. Aquel hombre rabioso siguió avanzando 2 pasos más, con al menos 5 disparos en su torso, como si no sintiera dolor. Mis hombres, aterrados, intensificaron el fuego. 3, 4 balas más le dieron en las piernas y el abdomen antes de que finalmente soltara un gruñido antinatural y se tambaleara. Con un alarido final que quedó resonando en mis oídos, se desplomó pesadamente. Todo ocurrió en quizá 10 segundos. Mi corazón latía a 1000. 2 de mis hombres atendían al compañero herido cuyo brazo colgaba, mientras yo me acercaba con cautela al cadáver del atacante. Jadeaba aún, en sus estertores finales. Observé su rostro. Tendría unos 30 años,
pero mostraba señales de alteración, pupilas dilatadas y dientes fracturados, como si los hubiese mordido contra algo. En su antebrazo había un tatuaje borroso, que leí entre la sangre. Un número y letras, quizá un código. Aquello no era un terrorista, parecía más un experimento. Dentro de la sala de donde salió, hallamos un espectáculo dantesco. Camillas y correas rotas, manchas de sangre por doquier, y en una esquina, otro cuerpo, un médico, por la bata, con la garganta destrozada. Probablemente aquel sujeto lo mató y quedó atrapado hasta que lo liberamos sin querer. También descubrimos jaulas metálicas retorcidas, jaulas humanas, vacías. ¿Cuántos sujetos había? ¿Solo él? Como para responder, escuchamos un grito desgarrador provenir del contenedor grande afuera. Nos sobresaltó a todos. Era un alarido agudo, casi femenino, pero de una intensidad que erizaba el vello. Luego, silencio. Nos reagrupamos. Éramos 5 ilesos más uno herido. Decidí que teníamos que cumplir la orden final, neutralizar todo. Colocamos cargas de C4 que llevábamos para contingencias en puntos estratégicos de los módulos, preparando la demolición. Pero primero, debíamos verificar el contenedor de donde vino ese grito. No podíamos irnos sin saber qué quedaba. Nos aproximamos al contenedor. Tenía candados, pero alguien los había abierto ya. La puerta estaba entornada. Asomé con linterna. El olor dentro era insoportable. Una mezcla de excremento, sangre y químicos. En la penumbra distinguimos celdas improvisadas a lo largo, como un minúsculo calabozo portátil. En una celda había un cuerpo encorvado. Entramos con armas listas. Al iluminar, vimos que era una mujer joven, quizás de 20 y tantos, pelo rapado en parches. Estaba muerta también, recostada contra los barrotes, con los ojos abiertos vidriosos. Tenía múltiples contusiones. No sabíamos si había gritado viva o fue aire escapando de sus pulmones en la muerte. ¿Es posible? Uno de mis hombres murmuró que los muertos no gritan. En la celda contigua descubrimos a otro hombre, este sí respirando débilmente. Corrimos a sacarlo. Estaba desnudo, cubierto de moretones, tan flaco que se le marcaban las costillas. Al sacarlo, balbuceó palabras sueltas. No, no me maten. Repetía eso. Y agua. Le dimos agua de nuestra cantimplora, y algo de ropa para cubrirlo. Tiritaba, consumido por el miedo y la debilidad. Con lágrimas en los ojos logró susurrar. Se fueron, todos, menos ellos. Nos hicieron daño. Señaló vagamente hacia los módulos humeantes, dando a entender que quienes habían hecho esto huyeron, dejando atrás a sus creaciones. Intentamos preguntar. ¿Cuántos eran? ¿Qué te hicieron? El hombre sacudió la cabeza, sollozando. Nos convirtieron en monstruos. Por favor, no me dejen. Esa última frase me partió el alma. En ese momento me asaltó la duda. ¿Estábamos rescatando a víctimas o liberando peligros? Decidí arriesgarme y tratarlo como víctima. No iba a dejarlo morir ahí. A toda prisa, emprendimos retirada cargando al sobreviviente y asistiendo al herido con hombro dislocado. Activé los temporizadores del C4. Tendríamos 10 minutos para alejarnos. Nos internamos de regreso por la senda, prácticamente arrastrando al rescatado. A medio camino, las explosiones sacudieron la selva. Un hongo de humo se elevó donde antes estuvo el complejo. Fuego y escombros llovieron. Un silencio sepulcral siguió a la detonación, solo roto luego por el crepitar distante de restos ardiendo. Llegamos al punto de extracción marcado. Envié señal de radio codificada de misión cumplida. Un helicóptero arribó al claro a la media hora. Subimos apresurados. Un oficial médico a bordo nos miró sorprendido por llevar un civil semi-inconsciente. ¿Quién es él?, preguntó. Respondí seco. No lo sé. Lo sacamos de ahí. El médico intercambió una mirada con otro oficial de inteligencia presente, y asintió sin más, tomando al hombre bajo su cuidado. Días después, nos hicieron firmar documentos de confidencialidad extremos. La versión oficial que figura en registros. Operativo contra laboratorio de droga clandestino. Explosión controlada. Bajas enemigas no identificadas. Fuera de registros, cada uno de mi equipo fue reasignado lejos y advertido de no hablar del tema. A mí me mandaron a una agregaduría militar lejos de la frontera por un tiempo. Nunca supe qué fue exactamente el proyecto Jaguar, pero puedo deducir. Algún intento de crear soldados más fuertes mediante fármacos o ingeniería biológica, algo que salió horriblemente mal. Los verdaderos terroristas eran los científicos jugando a ser Dios, y las células, que debíamos neutralizar,
Fueron sus pobres sujetos de prueba convertidos en bestias incontrolables. El sobreviviente que rescatamos fue llevado, según me dijeron, a un hospital militar. Jamás revelaron su destino. Quizás lo silenciaron o encerraron de nuevo. Quiero creer que recibió ayuda, pero lo ignoro. A veces, en pesadillas, veo el rostro desencajado del hombre que nos atacó. Siento su fuerza sobrehumana, oigo ese grito sobrenatural en el contenedor. Son memorias imborrables. Contar esto, aunque sin nombres ni coordenadas exactas, es mi modo de aligerar la carga. Vi con mis propios ojos cómo la oscuridad puede nacer de la ambición humana bajo las copas de los árboles, lejos del escrutinio público. Este testimonio, tal vez sea lo único que quede de aquello. Aprendí que hay secretos por los que la gente en el poder haría cualquier cosa, incluso sacrificar a inocentes y a sus propios soldados para ocultarlos. Y aprendí que el horror puede venir en forma de experimentos clandestinos de pesadillas creadas en laboratorio, que ni las leyendas de la selva podrían imaginar. He visto muchas cosas en combate, pero nada tan perturbador como aquel lugar escondido en la jungla. Ojalá mis palabras sirvan de advertencia. Hay fronteras que el ser humano no debería cruzar, porque cuando lo hace, quizás suelte monstruos que jamás podrá volver a encadenar. El pelotón maldito. Soy Manuel Espinosa, ex sargento primero del ejército. Lo que voy a relatar ocurrió en 1998, durante una operación de reconocimiento en la frontera sur, y es algo de lo que apenas puedo hablar sin que se me quiebre la voz. Éramos un pelotón de 15 hombres enviados a la selva de Ocosingo, Chiapas, en búsqueda de supuestos campamentos de guerrilla remanente. La misión se suponía sencilla, terminó en tragedia. Desde el inicio hubo señales de mal augurio. Antes de partir, un anciano tzeltal del poblado cercano nos dijo con mirada grave: no entren a la cañada de Jacksville, está maldita, la selva ahí no quiere gente. Nosotros, jóvenes y escépticos, tomamos sus palabras como superstición. Ojalá le hubiéramos prestado atención. Nos internamos en la cañada después de mediodía, macheteando la vegetación densa. El aire era pesado, casi sin brisa. Nuestro teniente, Alejandro Lagos, era un oficial capaz pero de carácter duro. No toleraba habladurías. Así que cuando uno de los soldados comentó que sentía mala vibra en el lugar, el teniente le ordenó callar y seguir avanzando. El primer día transcurrió sin novedad, salvo la dificultad del terreno. Un río angosto serpenteaba por la cañada, obligándonos a cruzarlo varias veces con el agua hasta la cintura. Al caer la noche, montamos campamento en un punto ligeramente elevado, para evitar inundaciones, y encendimos una fogata pequeña. La selva de noche es un concierto de sonidos, pero curiosamente esa noche, notamos que por ratos, había un silencio inquietante, como si los animales nos observaran enmudecidos. Algunos compañeros lo mencionaron en voz baja, pero lo atribuimos al cansancio. A medianoche, durante mi turno de guardia, escuché un silbido extraño en la oscuridad, proveniente del bosque. Era largo y agudo, casi humano, como si alguien intentara llamar nuestra atención. Apunté con mi linterna, pero solo vi árboles retorcidos. El soldado Cortés, que compartía guardia conmigo, musitó: ¿será un pájaro? Ningún pájaro silba así a esa hora, pensé. El sonido no se repitió, y tras un rato regresaron los grillos. No despertamos a los demás, pero me quedé intranquilo. Al día siguiente, avanzamos más profundo. La brújula comenzó a comportarse errática pasado el mediodía. La aguja giraba lentamente sin fijar norte. Nuestro GPS de mano, modelo viejo, perdió señal. El teniente Lagos maldijo en voz alta. Estábamos prácticamente orientándonos con el sol y el terreno. Aún así, seguimos adelante, convencidos de que podríamos salir en un punto conocido del otro lado de la cañada. Para el atardecer del segundo día, comenzamos a sentir que estábamos dando vueltas. Pasamos junto a un árbol enorme con tronco partido, que juraría haber visto horas antes. Algunos hombres empezaron a murmurar que la selva nos estaba jugando. La moral decayó. Decidimos acampar nuevamente y reintentar al amanecer. Esa noche, las cosas se tornaron realmente mal. Estábamos reunidos comiendo raciones frías cuando el soldado Reyes mencionó que sentía que alguien nos vigilaba. Nadie se rió. Varios admitieron sentir lo mismo, esa sensación de ojos entre la maleza. El teniente se enfadó, diciendo que dejáramos de asustarnos unos a otros. Puso a Reyes de primera guardia casi como castigo por infundir temor. Yo dormía cuando un disparo me despertó de golpe. Agarré mi rifle y salté fuera del saco de dormir. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Todos despertaron sobresaltados.
Apuntamos en todas direcciones bajo la luz de las linternas. Reyes estaba de pie, temblando, arma en mano apuntando hacia la oscuridad. Gritamos preguntando qué pasaba. Algo se movía allí, justo allí, balbuceó, señalando hacia unos arbustos a unos 30 metros. Lagos tomó control, le arrebató la linterna a Reyes y enfocó. Solo vimos hojas y sombras. Reyes insistía. Era una persona. Vi una cara mirando entre las ramas. Nadie más la vio. Algunos empezaron a susurrar sobre duendes o guerrilleros emboscados. Lagos ordenó un perímetro y revisamos la zona. No hallamos huellas ni indicios. Le dio una reprimenda severa a Reyes por disparar sin confirmar blanco. Aquel disparo nos delató la posición si es que alguien merodeaba. Reyes agachó la cabeza, avergonzado, pero también visiblemente aterrado. Volvimos a tratar de dormir, con guardias reforzadas. Como si fuera poco, unas horas después se desató una tormenta repentina. Una lluvia torrencial nos empapó en minutos, apagando la fogata y dejándonos tiritando en la oscuridad. Pasamos el resto de la noche en vela bajo nuestros ponchos, escuchando los truenos y viendo sombras danzantes con cada relámpago. Aquella tempestad solo aumentó nuestra sensación de indefensión. No sé cuánto dormí, pero recuerdo soñar con susurros en un idioma desconocido y risitas a mi alrededor. Al amanecer del tercer día, la situación empeoró. Descubrimos que el soldado Herrera no estaba. Su mochila seguía allí, su arma también, apoyada contra un tronco, pero él no. Pensamos que quizás se había internado al río cercano a hacer sus necesidades. Formamos una partida para buscarlo en las inmediaciones. Durante horas gritamos su nombre, revisamos cada arbusto. Nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Lagos estaba furioso y preocupado. Perder a un hombre así era inadmisible. Algunos sugerían que tal vez desertó, pero dejar su rifle era raro. Yo empecé a sentir pánico contenido. ¿Y si anoche sí había alguien acechando y se llevó a Herrera? ¿Guerrilleros? ¿O algo peor? Sin opción, continuamos la marcha con uno menos. La tensión se podía cortar con machete. Nadie quería quedarse al final de la columna. Varios se persignaban y murmuraban oraciones mientras avanzábamos. Esa tarde, atravesando un manglar apestoso, sucedió otro infortunio. El soldado Guzmán, uno de los más jóvenes, resbaló en un tronco mojado y cayó a un hoyo cenagoso. El hoyo era profundo, lleno de fango y agua podrida. Cuando fuimos a sacarlo, ya solo sobresalía su brazo y cabeza. Se hundía rápidamente como arenas movedizas. Nos apresuramos a intentar jalarlo. Recuerdo sus gritos desesperados. «¡No me suelten, por favor!». Tiramos entre 4, pero el fango lo succionaba con fuerza. Lagos gritaba órdenes confusas. No teníamos sogas a mano. Sentí como nuestras manos se llenaban de lodo intentando agarrarlo mejor. Finalmente su mano se me resbaló. Guzmán se hundió abruptamente con un grito ahogado, y el barro cubrió su rostro en un segundo. Nos quedamos atónitos, cavando desesperados, pero solo recuperamos su gorra y un brazo inerte, que ya no estaba unido a nada. Tuvimos que aceptar que se había ido, tragado por la selva. Aquello golpeó la moral como un mazo. 2 hombres menos en 2 días y sin enemigo visible. Algunos comenzaron a llorar o maldecir. Lagos estaba pálido. Intentó mantenernos firmes diciendo que saldríamos de allí al día siguiente, que no cundiera el pánico. Pero la semilla del terror ya estaba en nuestros corazones. Esa noche nadie quería dormir. Aún así, montamos guardias. Me tocó la última, de madrugada. Mientras vigilaba con la vista nublada por el cansancio, noté de nuevo ese silbido agudo a lo lejos. Esta vez fue más prolongado, casi como una melodía simple. Sentí un escalofrío. De repente, se escuchó un chasquido de ramas. Apunté en esa dirección. Pude ver, brevemente iluminada por mi linterna, una silueta menuda que cruzaba corriendo entre los árboles a unos 20 metros. Tenía aspecto humanoide, pero muy baja, como un niño o un enano, deforme quizás. «¡Alto! ¡Salga con las manos en alto!», grité con la voz quebrada. El silbido cesó en seco. Mis compañeros despertaron y acudieron. Les conté entre susurros lo que vi. Muchos se persignaron. «Un duende», dijo Cortés tapándose la boca. Lagos hiceó que calláramos, que debían ser guerrilleros burlándose. Pero sus ojos reflejaban duda. Al amanecer del 4.º día, estábamos completamente perdidos y aterrorizados. Lagos decidió que volviéramos sobre nuestros pasos para intentar salir de esa cañada maldita. Sin GPS ni brújula fiable, nos guiamos por el curso del río, pues sabíamos que aguas abajo eventualmente habría población.
Ya casi no nos quedaban provisiones. Habíamos calculado comida para 3 días, y llevábamos 6, racionando galletas y latas en la mínima expresión. La sed también apretaba a pesar de beber agua de lluvia y del río, filtrándola precariamente. Para colmo, los mosquitos y jejenes nos acribillaban. Nuestros cuellos y brazos estaban hinchados por las picaduras. La fatiga física y mental era extrema. Caminamos rápido, casi huyendo. Fue un error. La fatiga y el pánico hicieron que bajáramos la guardia. Cerca del mediodía, en un paso estrecho entre peñascos, la tragedia nos golpeó de nuevo. De la nada, una lluvia de piedras cayó desde arriba. Grandes rocas se desprendieron golpeando como proyectiles. Un bloque impactó directo en el casco del cabo Muñoz matándolo en el acto. Otro lastimó la pierna de Morales, fracturándosela feo. Nos dispersamos buscando refugio bajo los árboles. Pensamos que tal vez era un desprendimiento natural. Luego escuchamos risas lejanas, como risitas infantiles mezcladas con un eco extraño. No vimos a nadie en lo alto de la ladera, pero en ese punto varios soldados perdieron los nervios. «¡Nos quieren muertos!», gritaba uno. «¡Ya basta, ya basta!», lloraba otro. La situación se volvió caótica. 2 hombres tomaron a Morales para ayudarlo a andar. Su pierna colgaba en ángulo. Lagos estaba aturdido por la muerte de Muñoz, pero reaccionó dándonos la orden de moverse de ahí inmediatamente. No voy a detallar cada hora de ese infierno, pero hasta el 5.º día, la selva nos cobró más vidas. Morales sucumbió a la fiebre e infección en la herida mientras lo cargábamos. No teníamos atención médica adecuada. Cortés desapareció igual que Herrera. Un momento caminaba a la cola, y al siguiente ya no estaba, pese a que íbamos en fila cerrada. Ni siquiera escuchamos un grito, solo notamos su ausencia al contar. Fue escalofriante. Nos quedábamos 9 de 15. Muchos hablaban solos o rezaban mientras caminábamos. El 6.º día logramos al fin salir de la cañada y llegar a un camino de terracería donde una patrulla del ejército nos encontró por casualidad. Éramos 9 espectros, hambrientos, deshidratados, con la mirada perdida. Apenas podíamos articular lo ocurrido. Recuerdo que mientras nos subían a un camión, volteé la vista hacia la línea de árboles de donde habíamos emergido. Juraría que vi una pequeña figura oscura entre la maleza, inmóvil, observándonos. Parpadeé, y ya no estaba. Puede que fuera mi mente jugándome trucos, pero prefiero pensar que era la selva dejándonos marchar, satisfecha con lo que nos había quitado. La pesadilla, sin embargo, no acabó ahí. Cuando nos rescataron, nuestras declaraciones fueron confusas. Los superiores aceptaron muertes por accidentes, fango, rocas, pero lo de figuras, o silbidos, lo achacaron a delirios por estrés y fatiga. Clasificaron los hechos como pérdida del rumbo, bajas por causas naturales. Nos ordenaron no difundir fantasías. Pero nosotros sabemos verdad. La selva nos cazó. Sea que enloquecimos colectivamente, o que en ese valle había algo, un ente, espíritu, o fuerzas desconocidas. Lo cierto es que nuestras mentes se rompieron allá adentro. De los sobrevivientes, varios no volvieron a ser los mismos. Reyes, quien disparó aquella noche, se dio de baja, y un año después se quitó la vida atormentado por culpas y visiones. Lagos, el teniente, pidió transferencia, y nunca más participó en operativos de monte. Supe que se volvió alcohólico. En cuanto a mí, dejé el servicio poco después. Durante mucho tiempo tuve pesadillas recurrentes. Me veía de nuevo en la cañada, escuchando ese maldito silbido, viendo sombras entre los árboles, y sintiendo la desesperación de saber que uno a uno mis compañeros iban a caer. Aún hoy, a veces despierto, creyendo oír un disparo lejano, o el grito ahogado de Guzmán hundiéndose en el lodo. Al anciano Tzeltal que nos advirtió le deberían haber hecho caso. El pelotón maldito, nos dicen en broma algunos colegas, que supieron de nuestro infortunio, sin comprender. Pero yo no lo tomo a broma. Creo que la selva, o algo en ella, nos marcó con una maldición desde que cruzamos a ese lugar prohibido. Compartir esto es duro, pero necesario. Para que otros entiendan que hay sitios donde el enemigo no es tangible, donde quizá la misma naturaleza, o lo que mora en ella te ataca mental y físicamente. La selva es hermosa, pero puede tornarse un laberinto infernal del que pocos salen. Nosotros salimos 9, pero en el fondo, solo sobrevivieron nuestros cuerpos. Una parte de nuestra alma quedó atrapada en aquella cañada oscura, con el resto de nuestro pelotón. Que Dios los tenga a todos en su gloria, porque nosotros no pudimos sacarlos de allí, ni siquiera a sus cuerpos para darles sepultura.
Y eso es algo con lo que cargaremos hasta el fin de nuestros días. El monstruo del río. Me llamo Arturo Delgado. Fui cabo en el ejército en la región de Tabasco. En 2017 experimenté un terror distinto a todos. La furia de un depredador ancestral. Le dicen el monstruo del río y con razón. Esto ocurrió cerca del poblado de Monterrico a orillas del río Usumacinta, frontera entre México y Guatemala. Varias personas habían desaparecido en las últimas semanas en las aldeas ribereñas. Se rumoreaba de todo, desde secuestros del narco hasta un demonio acuático que arrastraba a la gente bajo el agua. Como autoridad local, el ejército organizó patrullas para investigar. Yo integré un escuadrón de 8 soldados asignados a vigilar un tramo especialmente aislado del río, donde se habían hallado restos de ganado muerto. Al llegar al pueblo más cercano, los lugareños nos advirtieron aterrados: no se acerquen al río de noche. Eso que anda allí no es animal normal, es algo grande, diabólico. Nos contaron historias. Un pescador desaparecido al volcar su canoa sin rastro. Un niño tomado de la orilla al atardecer, cuyo cuerpo jamás hallaron, solo su chancla flotando. Un anciano aseguraba haber visto brillar ojos rojos en el agua antes de que se llevaran a su vaca. Decían que era obra del Chanmul, o hombre del agua, un ser mítico que toma forma de bestia. Otros hablaban más claramente. Es un cocodrilo demonio, enorme, que sale cuando hay luna nueva. Escuchamos con respeto, aunque internamente pensáramos que se trataba de un cocodrilo fuera de lo común. Estaba claro que algo real los asustaba, y nuestra misión era averiguarlo. La primera jornada la dedicamos a reconocimiento. Recorrimos la orilla fangosa bajo un calor sofocante. Hallamos indicios inquietantes, huellas enormes y surcos en el lodo, como si algo muy pesado se arrastrara desde el agua a la tierra. También descubrimos, encallados entre raíces a la orilla, los restos de un toro, o mejor dicho, medio toro. Solo la mitad trasera del animal seguía allí. El resto había desaparecido. La carne despedazada estaba putrefacta bajo el sol, emitiendo un hedor dulzón que nos revolvió el estómago. Se veían claras las marcas de dientes enormes que habían partido su columna vertebral como una rama seca. Uno de mis compañeros soltó un juramento ahogado ante tal escena. Era la confirmación de que algo verdaderamente grande y feroz rondaba esas aguas. Decidimos montar un puesto de vigilancia en un meandro del río, donde la corriente formaba una pequeña bahía tranquila. Había mucho lirio acuático acumulado y troncos flotantes. Un sitio ideal donde un cocodrilo gigante podría acechar. Preparamos un pequeño campamento a unos 10 metros de la orilla, en un alto de terreno firme. Caída la noche, colocamos 2 visores nocturnos apuntando al agua, y trampas luminosas, bengalas tripwire, en la ribera, por si algo salía. La oscuridad se hizo densa en aquella zona sin alumbrado alguno. El canto de ranas y grillos era ensordecedor por momentos, y a ratos cesaba dejando solo el murmullo del río, arrastrando ramitas y hojas. Mosquitos zumbaban en nubes tratando de picarnos a través del uniforme. Nos habíamos untado repelente, pero igual nos acribillaban, empeñados. El aire estaba caliente y cargado de humedad, haciéndonos sudar incluso de noche. 2 soldados permanecieron de guardia mientras el resto intentaba dormir entre remolinos de insectos. Nos turnaríamos cada 2 horas. A mí me tocó el segundo turno, pasada la medianoche, cuando la mayoría ya roncaba bajito, pese a las incomodidades. Cerca de la 1 de la mañana, mientras tomaba un sorbo de café instantáneo para espantar el sueño, uno de los sensores vibratorios colocados en la orilla se activó con una lucecita roja. Avisé en voz baja a mis compañeros y enfoqué la vista hacia el agua. La superficie estaba salpicada de reflejos de luna entre las sombras de lirios. Por unos tensos segundos, no vimos nada. El haz de luz barría lentamente las aguas quietas. Entonces, escuchamos un chapoteo sordo a la izquierda. Algo grande se movió entre los lirios y troncos flotantes cerca de la orilla, creando ondas concéntricas en la superficie. Apunté mi rifle en esa dirección, mientras el soldado Ramírez iluminaba con su linterna de alto alcance. El haz de luz barrió el río. Y entonces los vimos. Ojos varios, pares de ojos rojos brillaron sobre la superficie, reflejando la luz. Al principio pensé que eran reflejos en las plantas, pero luego notamos el inconfundible brillo ocular de cocodrilos. «Son muchos», susurró alguien con nerviosismo. Pude contar al menos 5 pares de ojos moviéndose lentamente a unos 20 metros de la orilla. Cocodrilos medianos tal vez. Pero de pronto,
A la izquierda del haz principal de la linterna, emergió algo más. Un cabezal triangular enorme surgiendo apenas del agua, sin reflejar luz en ojos al principio, porque los mantenía sumergidos. Cuando aquella cosa giró un poco, su ojo derecho reflejó un brillo opaco. Era un ojo descomunal, antiguo, lleno de frialdad. Sentí un golpe de adrenalina. Ahí está. El grande. Alcancé a decir con la voz entrecortada, mientras notaba que mis manos sudaban alrededor del fusil. El animal avanzó unos metros flotando casi inmóvil. Medir su tamaño en el agua era difícil, pero por la distancia entre sus ojos, supe que superaba fácilmente los 5 metros de largo. Probablemente mucho más. Se detuvo entre los lirios, asomando apenas el hocico. Los otros cocodrilos menores se arremolinaron detrás, inquietos. Parecía una escena de pesadilla. Sostuvimos nuestras posiciones sin abrir fuego, pues la criatura aún estaba dentro del agua, y no teníamos órdenes de matar fauna sin ser atacados, a menos que fuera necesario. Pero todos sentíamos la adrenalina en las venas. Así estuvimos tal vez 15 minutos, apuntando, con la luz fija en esos ojos gigantes que nos observaban desde la penumbra. «Quizás se retire», murmuró Ramírez. En ese instante, el sensor vibratorio de la derecha se activó de golpe con un pitido. Giramos hacia allí. Otro cocodrilo salía por la orilla, silencioso. Un soldado, Aguilar, gritó: «¡Cuidado!», y disparó una ráfaga. Las balas levantaron tierra y agua. El cocodrilo sorprendido retrocedió al río herido. Lo vimos agitarse. Ese disparo desencadenó el infierno. El gran cocodrilo del agua reaccionó con una velocidad indescriptible. En un instante, se impulsó hacia la orilla con la cola, emergiendo casi medio cuerpo fuera del agua. Corrió sobre sus patas cortas con un brío que ninguno esperábamos, directo hacia nuestro lado izquierdo. Donde estaba el soldado Hernández intentó retroceder tropezando. Solté un grito de alerta y disparé contra la enorme silueta escamosa. Otros hicieron lo mismo. Escuché los proyectiles rebotar en su gruesa piel como piedras. El monstruo arremetió contra Hernández antes de que pudiera apartarse. Con sus fauces abiertas, le atrapó la pierna izquierda hasta casi la cadera. El chillido de dolor de Hernández fue espantoso. Vimos cómo aquella criatura empezó a tirar de él hacia el agua con una fuerza imparable, arrastrándolo pese a que el pobre se aferraba a raíces y al suelo. Corrimos hacia allí. Ramírez se abalanzó valientemente y sujetó a Hernández de los brazos, intentando hacer contrapeso. Otro soldado, Pérez, le asestó un culatazo en el cráneo con desesperación. La dureza de las escamas hizo que apenas le causara molestia. El cocodrilo sacudió su enorme cabeza, y de un coletazo, lanzó a Pérez por los aires, estrellándolo contra el barro. Pérez gimió, con el aire expulsado de sus pulmones, pero vivo. Yo me aproximé lateralmente, y apunté a uno de sus ojos, disparando casi a quemarropa. La bala penetró el ojo izquierdo de la bestia. Esta soltó un bramido grave, aflojando las fauces por un segundo. Lo suficiente para que, entre Ramírez y yo, jaláramos a Hernández fuera de su boca ensangrentada. Pero su pierna... Dios, la pierna de Hernández estaba destrozada debajo de la rodilla, colgando solo con tiras de carne y músculo. El hueso expuesto. Hernández perdió el conocimiento de inmediato por shock o dolor. El cocodrilo retrocedió un par de metros sacudiendo la cabeza herido, pero no se retiró del todo. Nos miró con su único ojo visible. Los otros cocodrilos menores se arremolinaron detrás, inquietos. Parecía una escena de pesadilla. Grité: «¡Granada al agua!». Uno de mis compañeros lanzó una granada de fragmentación un poco más allá de la bestia, hacia el agua abierta. ¡Boom! La explosión levantó una columna de agua, lodo y humo, ensordeciéndonos un instante. Cuando aclaró la vista, vimos a los cocodrilos pequeños huyendo río adentro. El grande no se movía. Yacía medio dentro y fuera del agua, con la parte frontal destrozada. La granada le había volado gran parte del cuello y mandíbula. Confirmamos con unos disparos adicionales. Por fin, el monstruo estaba muerto. Un par de soldados rompieron a aullar de euforia nerviosa. Otro simplemente se dejó caer temblando. Yo mismo sentí las piernas flojas y el corazón golpeando mi pecho. En medio de la adrenalina, percibí que Vega vomitaba silenciosamente a un lado. La tensión y la visión de la pierna destrozada de Hernández lo habían superado. Nadie lo juzgó. Todos estábamos conmocionados. El silencio que siguió solo fue roto por los gemidos de Hernández. Corrimos a atenderlo. El panorama era espeluznante.
Estaba pálido como papel, perdiendo sangre a raudales. Le aplicamos torniquete alto en el muslo y vendajes compresivos. Nuestro médico improvisado, el soldado Vega, hizo lo posible por estabilizarlo. Teníamos que evacuarlo cuanto antes. Mientras unos auxiliaban a Hernández, otros aseguramos la zona. El gran cocodrilo agonizante aún soltaba espasmos nerviosos. Lo contemplé con mezcla de horror y fascinación. Bajo la luz gris del amanecer, pudimos apreciar su tamaño completo. Medía al menos 7 metros de largo, quizá más. Un verdadero monstruo prehistórico. Sus escamas verdosas eran como armadura corroída por el tiempo, marcadas con cicatrices de viejas peleas. Noté incluso incrustado en un costado, lo que parecía ser el metal oxidado de un anzuelo gigantesco, o un viejo fragmento de arpón. Alguien antes había intentado cazarlo y fracasó. Esa criatura había reinado en esas aguas durante décadas, imbatible, hasta esa noche. Finalmente, tras estabilizar como pudimos a Hernández, llamamos por radio satelital. La señal regular no llegaba bien allí, solicitando evacuación médica urgente. También reportamos que un animal peligroso había sido abatido. Tardó unas horas, pero un helicóptero logró acercarse, apenas despuntó el alba y aterrizó en un claro improvisado. Cargamos a Hernández en una camilla improvisada. A esas alturas estaba en shock pero con pulso. Lo llevaron de inmediato al hospital militar más cercano. Allí supimos luego que perdió la pierna, mas sobrevivía, en buena medida gracias al torniquete y a que actuamos rápido. Cuando los lugareños supieron que matamos al gran cocodrilo, algunos celebraron llorando de alivio. Otros tenían miedo de que hubiéramos enfurecido a los espíritus del río. De hecho, en días siguientes, oímos que aparecieron más cocodrilos rondando la zona, quizás atraídos por la hembra muerta. Luego supimos que era hembra y estaba preñada. Las autoridades ambientales montaron un operativo para ahuyentar o reubicar a esos animales. Esa imagen del monstruo del río cargando a mi compañero como si fuera un muñeco, nunca se me borrará. Fue un horror muy real la naturaleza en su expresión más cruda, un depredador haciendo lo que sabe hacer. Ningún fantasma o demonio, pero aún así, en esas noches calurosas cuando cierro los ojos, aún oigo el chapoteo súbito, el grito de Hernández y el bramido de esa bestia emergiendo de la negra superficie del río. Aprendí que las leyendas a veces se construyen sobre verdades. Aquel demonio acuático era simplemente un cocodrilo gigantesco, pero eso no lo hizo menos terrorífico. Mis compañeros y yo enfrentamos la furia de la naturaleza y apenas salimos con vida. Ahora, cuando patrullo cerca del agua, llevo siempre un ojo en la corriente y un profundo respeto en el corazón, porque sé que en las aguas oscuras pueden esconderse monstruos reales y que la línea entre un cuento de terror y una noche de rutina puede romperse con solo un par de ojos brillando en la orilla.